Suscríbete a la Panterita. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel, ¿cómo te va? Buen día. Hola Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, ganó Cerro Porteño, un partido clave que lo mantiene en la lucha por el título, el famoso distanciamiento de 3 puntos de Cerro Porteño versus Guaraní. Vamos, por favor, ABC TV, atención, ABC TV informa. Francisco Arce y Jan Fernández después del triunfo azulgrana 2-0 ante Guaireña. Las notas, por favor, al aire. Estoy muy contento, una vez más la figura, contento en ayudar a mis compañeros y contento en seguir la cola de Guaraní. Y de reflexión que tenemos que jugar así, no va a tener juego fácil, pero vamos a jugar con ganas y para ganar y hasta final vamos a ser campeones. Así tenemos que jugar como todo juego, ahora es una final para nosotros y tenemos que encarar con una final. Y ahora domingo tenemos un clásico que es más una final, más aún porque es un clásico y clásico no se juega, se gana. Tenemos que mirar con los dirigentes de acá, el presidente, con mi representante, pero yo quiero mucho esa hincha que gusta tanto de mí y yo quiero seguir acá el año que viene. Pero no depende solo de mí, depende de todos. Y en el primer tiempo yo creo que por algunos momentos estuvimos imprecisos y controlamos mal los contraataques. Nos salvamos de 2 contraataques tapadas por Jan y nosotros también tuvimos 1 o 2 muy claras, pero estuvimos un poco imprecisos. Yo creo que la cancha dura, ellos están acostumbrados a hacerla circular rápido y la marca fuerte también hecha por ellos en el medio con el sistema diferente que jugaron hoy hizo que haya errores en el medio en cuanto al manejo y que ellos pudieran después acelerar muy rápido con esos 2 contraataques que mencioné. Aquí siempre es muy difícil jugar por todos esos detalles y también porque Guaireña tiene un equipo pragmático que sabe a lo que juega, que hace mucho que lo hace y que ha conseguido entrar a jugar torneos internacionales de esa manera. Tanto Troadio y Víctor Hugo, que son los entrenadores del equipo, lo manejan eso a la perfección. Ahora han cambiado un poco en los últimos partidos su sistema, pero igualmente para cortar espacio, para jugar sobre el error de los rivales y lo hacen eso en gran forma. Beto, yo creo que es normal que todavía no esté a ese ritmo, al nivel que nos tiene acostumbrados, pero solamente va a volver a recuperar como lo hizo ya mejor, especialmente en el segundo tiempo, o si sigue participando y ganando minutos. Jan y Francisco Chiqui Arce, ¿por qué ganó Cerro Porteño? ¿Dónde marcó la diferencia? Digo, aparte de tener un arquero excluyente, ¿no? Porque lo de Jan yo creo que es para analizar más allá del partido, porque termina haciendo figura y tapando goles cantados. El primero que cuando ya estaba 0-0 a Patito Verdún. Yo creo que ese nombre. Sí. Hay un compendio de partidos que se puede hacer en esta campaña de Cerro, donde por ahí no tuvo 10 tapadas normales, pero sí ha tenido 2 o 3 que fueron sensacionales y que fueron determinantes para lograr puntos. Sí, fíjate que Jan es el elegido por la transmisión, gane o pierda Cerro Porteño, porque en aquella derrota contra Luqueño, donde él empieza esta serie de imbatibilidad desde el punto penal, con el penal que le tapa a Borja, que después tiene su revancha, él lanza la famosa frase, así no se puede ser campeón. O sea, no puedes perder en casa, y después, cuando se le gana Libertad, él sí, o sea, es como que una narrativa. Ahora sí, así se tiene que jugar cuando Cerro recuperaba la autonomía, porque Guaraní había empatado contra Nacional, y ayer, nuevamente siendo figura, vuelve a lanzar el mensaje para el clásico. O sea, además de lo netamente futbolístico, yo creo que la incidencia que está teniendo Jan es en lo extra futbolístico. No hablo del tema de la hinchada, que además él entiende bien, porque él se conecta, él tiene su comunidad, él activa en Hoy sus está de redes. cumpleaños.
¿Quién? ¿Jan? Jan está de cumpleaños, 26 años cumple hoy. Y mira, para un arquero, inclusive joven, pero él maneja todas esas cosas, pero lo que importa, él está condicionando a los rivales. Si vos te percatás cómo Verdún define, él ya define achicado. El famoso, vos no definirías así si era otro arquero. Tenés que ver el semblante de Seba Ferreira y el de Marabel antes de un penal. Como que se les cambia la cara. ¿Y cómo no cambiarte si vos levantás la cabeza y... quiero ver un duelo con Alejandro Silva. Y ayer estaba diciendo eso en la transmisión, ¿eh? Sí, o sea, va a ser el duelo de... A ver si lo intimida y de los quién expertos. gana. Sí, pero yo creo que en el caso de Jan, lo que decía Federico, porque uno cuando elige el arquero es cuando, hasta por cantidad, pero acá es la calidad, y porque fíjate que de los 3 penales, él tapó uno nomás. Sí. Pero cómo negar la incidencia que él tuvo en los otros 2 penales, porque hay veces que vos decís, tipo en la Copa América cuando Paraguay la mandaba afuera, patearon mal por el nerviosismo, pero acá el que te genera el nerviosismo es Jan. Lo peor que hay, lo que patean penales en partidos, vamos a decir de estos de primera importante, es que te desconcentren, que te hagan pensar o repensar que vos pensaste que te iba a pegar allá, pero después cambiar sobre la marcha. Pasó lo mismo con el arquero Martínez en la Copa América también, de Argentina, lo que hizo con los colombianos. Me acuerdo que Zamorano, por ejemplo, decía que él nunca, y decía de Ronaldo también, 2 se parecían, nunca le miraban los ojos al arquero. Vos sabés que siempre, especialmente Zamorano, miraba al costado, ya sabía dónde le iba a pegar, pero nunca le miraba los ojos al arquero porque ahí se desconcentraba. Era para desconcentrarse. O sea, tiene mucho mérito ya con eso que hace que, ni siquiera grotesco, no llega a lo grotesco, es algo que se da de una forma que él está haciendo muy efectiva. Permitido, claro, no está claro. Ahora, volviendo a lo de Bruno, yo creo que Cerro también tiene muchas variantes, porque ayer fue un partido realmente difícil y pasó mucho por Guaireña, porque ayer Guaireña puso 5 en la mitad de la cancha, por eso Chiqui dijo que cambiaron el sistema, porque a veces te jugaba por lo menos un 4-1-1, un 4-4-2, pero ayer fue 5 y la verdad que le costó mucho a Cerro encontrar el espacio, pero encontró la manera de vulnerarlo, y además de eso, con Rivas por la izquierda, está la jugada de Aquino. Además de eso, creo que también algo fundamental en esta recta del campeonato para Cerro es haber recuperado el gol. Es cierto, contra River erró un montón, pero marcó 6 en los últimos. Está Gerardo desde la Nueva Olla Azulgrana. Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno. Efectivamente, aquí Quinta Avenida, sede del Club Cerro Porteño, donde desde esta mañana, desde las 8 horas, para ser más específico, una cantidad importante de aficionados adquiriendo sus entradas para el Superclásico. Ya se dio a conocer que a través del Ministerio de Salud y la APF serán habilitadas o habilitados sin el 50% de la capacidad de los estadios. En este caso, Cerro Porteño podrá meter 22.000 personas en el Superclásico. Aquí está un señor que va a adquirir su entrada. A ver, señor, ¿hace tiempo que está aquí esperando en Darcola? No, lo hacía nomás. ¿Y qué localidad va a adquirir? Gradería Norte. ¿Tenés la dosis completa de vacuna? Sí, completa ya. ¿Tenés el carnet del hincho seguro entonces? Sí. ¿Y seguro que ganan el Clásico? ¿Cómo viene? Sí, la ganamos. Bueno. Perfecto, gracias. Vamos a tratar de dialogar nuevamente aquí con... 22.000 personas, dijiste, claro. 22.000 entradas habilitadas. Sí, porque el 50% de la capacidad de los estadios, y atendiendo de que la Nueva Olla puede albergar a 44.000, entonces hablamos de 22.000 personas, de 22.000 cerristas que pueden asistir el domingo en el Superclásico, y 300 localidades para el sector de la platea Petengil, donde estarán los visitantes. Seguimos, Gerardo, importante, seguimos. Ver, prioridad para vos, Gerardo. Contanos, por favor. Sí, ya tenés la dosis completa. Completo. ¿En qué localidad vas a adquirir? Gradería Norte. Anoche, ¿cómo viviste el partido? ¿Sabías que, estabas seguro que iba a ganar Cerro? Era un partido difícil, pero ganamos. ¿Y el Clásico cómo lo...? Y ese es fácil, vamos a ganar 2-0. Gracias. A ver, señorita, por favor, un segundito. Sí. ¿Qué localidad va a adquirir usted? Gradería Norte. Gradería Norte. ¿Qué cantidad? ¿Uno nada más? 2, para mi hermano y para mí. Sí, ¿tienen la dosis completa de vacuna? Los dos estamos completitos con las dosis. Perfecto, muchas gracias. Bien,
más de 150 personas aproximadamente en la fila aquí en la Avenida Quinta tratando de adquirir sus entradas, pero esta Gerardo, fue la constante en toda la mañana. Sí, señor. Preguntarle un poco a la gente si define el campeonato el partido de Olimpia o más bien el de Guaraní. Preguntarle un poco sobre las cuestiones futbolísticas, lo de Jan, el equipo. Espectacular, sí. A ver, joven, este superclásico ganando Cerro, ¿crees que define muchas cosas para el campeonato a favor de Cerro? No sé. A ver, no sabes. Bueno, voy a recurrir a este otro joven. ¿Define algo? La verdad que no define nada, pero es importante ganar. El momento actual de Cerro Porteño, el arquero brasilero que roba toda... Y la verdad que un gran arquero y siempre vamos a confiar en él también. Y espero que hagan un buen partido este fin de semana. ¿Qué localidad has adquirido? Norte. Norte, sí. ¿Tenés las dos, la dosis completa? La dosis completa. ¿Tenés el carnet del hincha seguro? Sí. Perfecto. Bien, aquí vamos a seguir dialogando con... Permiso, joven. ¿Define muchas cosas este clásico ganando Cerro Porteño? ¿Crees que puede llegar al campeonato? La verdad que sí. Es un partido muy importante que sería muy importante ganar. Sería demasiado importante para el equipo. ¿Te imaginas 22.000 personas alentando a Cerro en su cancha en el clásico y una etapa decisiva del campeonato? No, la verdad que va a ser muy emocionante. Va a ser un gran partido y ojalá que tal. El partido de anoche, ¿cómo viviste? ¿Qué te pareció la actuación del portero brasileño Fernández? La verdad que es un buen portero. Salvó muchísimo. Gracias a él pudimos mantener el cero. Gerardo. Es demasiado importante esa selección en el equipo. Señor. Sí, aguantame un segundito, quédate en el circuito. Estamos viendo las imágenes también a través de ABC TV. Qué cantidad de gente, realmente impresionante la fila que estamos viendo. Andrés Torres, gerente de socios del Cerro Porteño. Gusto saludarte, Andrés. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Bruno. ¿Todo bien? Saludo a la mesa y a toda la audiencia. Bueno, me imagino que con ese entusiasmo, después de haber ganado ayer, estamos viendo larga fila, estamos en una cobertura en directo a través de ABC TV y ABC Cardinal con Gerardo. Vemos que la gente con mucho orden, con tapabocas, están ya entusiasmados, queriendo adquirir las famosas entradas para el partido del Superclásico. Es así, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, con mucho orden, en el acceso a la sede social sobre Quinta. Desde ayer empezamos la venta de entradas para todo público y después del buen resultado de ayer y de seguir expectante en la búsqueda del título, el partido del Clásico el domingo. Entonces, muy buen movimiento, se están vendiendo las entradas a buen ritmo, entonces esperamos tener una fiesta linda el día domingo, esperando la comunicación oficial sobre el aumento del aforo. Hasta ahora es extraoficial para nosotros. ¿Qué aumento de aforo a qué te referías? ¿Al 50%? Claro. Exactamente. Eso ya es oficial, te cuento, ¿eh? Nos falta recibir la comunicación. Llamale al doctor Brute, por favor, Wilson Fabio, si le llaman. No, ayer nos informaban ya que el 50%, el viceministro de Salud nos informó que eso estaba autorizado. 50% del aforo de cada estadio ya a partir de esta fecha en todos los estadios del fútbol paraguayo. Pero desde la perspectiva de Andrés, les saludo y yo creo que necesitan el documento para saber las especificaciones, porque estamos hablando de cómo van a distribuir cuando se confirme el tema del 50%, Andrés. Exactamente, ¿cómo vamos a distribuir? Claro. Y sería el 50%, se aumenta el 50% de la capacidad de cada sector del estadio. O sea, de todos los sectores no es que van a potenciar algún sector, disminuir otro, sino que es de 20 pasar a 50 y un aumento del 30% de todos los sectores habilitados de la nueva olla. Exactamente, distribuidos en cada sector. Ahora, 300 entradas son para los visitantes, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Eso es lo que habíamos puesto a disposición inicialmente. Ahora, ¿cuántas entradas están poniendo a disposición? Porque estamos viendo las imágenes, a ver, ¿cuántos cajeros veo? Una locura, ¿no? Una locura lo que estamos viendo, la cantidad de gente. Vemos 3 cajeros más una supervisora, estamos viendo ahora en las imágenes. Exactamente. Ahora, y Andrés. tenemos 4 cajeros más en el lobby de la nueva olla.
la cual está priorizando la atención a los socios vitalicios y socios al día. El tema de los 300 para los visitantes es con el 20 o el 50%, Andrés. Eso era con el 20%. Entonces eso va a aumentar también cuando se confirme el tema de los 50. Sí, va a sufrir ahí un aumento también, efectivamente. ¿Cómo van a distribuir tanto ese sector como el resto, el tema de las bandejas superior e inferior con este tema porque va a impactar, me parece, eso de tener 50% cuando veníamos acostumbrados a ver así manchones en todos los estadios? Todos los sectores del estadio están destinados a los hinchas con carnet verde, salvo la platea alta, que es la que está destinada a los que tienen carnet naranja. Ese es el único sector destinado a los hinchas que tienen carnet naranja. En el sector visitante van a poder ingresar solamente aquellos que tengan carnet verde. Bueno, vale recordar de todas maneras, ¿no?, que solamente en Cerro, el hincha del Cerro va a poder comprar las entradas. Sí, hasta el día de mañana solamente en el estadio, en la Nueva Olla, en el lobby y en el acceso a la sede social sobre Avenida Quinta. En el transcurso de esta semana vamos a ir comunicando unos puntos adicionales que vamos a habilitar para la venta de entradas. Igualmente fomentamos la venta online a través de la página de Red UTS. El hincha puede adquirir abonando con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Mira, acá me están preguntando varias cosas en el WhatsApp. Perdón que nos extendamos un poquitito, pero tanta gente tiene preguntas. Andrés, por favor. Sí, por ejemplo, me preguntan si pueden ingresar niños a los estadios, y si puede, o sea, específicamente a este partido. Menores de 18 años, solamente aquellos que cuenten con carnet verde de hincha seguro, o sea, ciclo de vacunación completa. Sabemos de que hay muchos niños menores de 12 que aún no tuvieron a disposición vacuna, pero ese es el protocolo que nos rige para este partido. Entonces, menores solamente con dosis completa, carnet verde. Carnet verde, perfecto, perfecto. Bueno, está muy bien. A ver, otro me pregunta, tema de la reventa. ¿Hay reventa? Ahora no estamos viendo reventa. Todas nuestras entradas salen nominadas, todas, con nombre, apellido y número de cédula. Para hacer el procedimiento de venta presencial, tanto virtual, es requisito mandatorio que la entrada tenga nominación, nombre y número de cédula. Perfecto. Bueno, otro dice, a ver, dice, si puedo comprar entradas para toda una familia, no sé si eso se puede. Si se puede ir la persona solamente y llevar las cédulas y los carnets verdes, llevarlas todas y comprar él solo para toda la familia, dice. Va a poder pasar, puede pasar al lobby de la Nueva Olla y ahí le vamos a asesorar para esa gestión. Sin problema, pueden acercarse al lobby de la Nueva Olla. En el departamento de socios le asesoramos para hacer eso. Muy bien. No hay inconveniente entonces. Cuando tengan la oficialización del 50%, ¿qué cantidad de entradas van a habilitar? Y ahí el 50% serían casi 22.000 entradas. Sí, 22.000 entradas. Y yo creo que va a ser la mayor cantidad de público después de la pandemia, ¿verdad? Efectivamente. Sí. No sabemos cuánta gente hubo exactamente en el partido de Paraguay-Argentina, pero oficialmente sí va a ser. Acá dice, ¿por qué solo 300 entradas para visitantes? Dice, no está respetando el 50% de ese sector. Consulta a alguien o ya es a modo de opinión, ¿verdad? No, inicialmente me había preguntado Dani la capacidad de 300 en relación al 20%. Ahora va a haber un aumento, va a haber un incremento. Se oficializa para nosotros el 50% de la capacidad del aforo y se le va a dar un leve aumento también al sector visitante. ¿Iría 750 entonces? Sí, vamos, eso está por determinarse, porque la capacidad inicial que se le había pasado incluía la platea alta, que por protocolo de seguridad tiene que ser destinado al staff del equipo visitante. Entonces tiene que ir separado de esos sectores. ¿Y los hinchas de Olimpia, desde cuándo podrán comprar las entradas? Eso va a comunicar el club visitante, les va a comunicar a sus hinchas. Desde cuándo y cómo va a ser el procedimiento para que lo dispongan.
En el interior del país, ¿cómo van a ser las personas? Dice de Oviedo, soy acá, tendremos venta, pregunta, por ejemplo. Hay gente que pregunta de Ciudad del Este, ¿cómo van a ser? Estamos recepcionando a través del departamento de socios y en el transcurso del día vamos a estar comunicando un número que va a estar recepcionando también a aquellos hinchas del interior que quieran hacer la compra de su entrada. Nosotros le vamos a asesorar. Vamos a tener una persona exclusiva para esta gestión. Sí. Que ya lo está haciendo, y es de Coronel Oviedo. Seguro le conoce a Vilma Cáceres, nuestro hincha de Coronel Oviedo. Ah, muy bien. Es importante que en algún momento creo que agarren y Andrés publiquen en el interior en qué zonas van a tener los puestos para la venta de las entradas, ¿verdad? Hay otro que me dice solamente 6 meses es válido el carnet verde, dice. En mi caso yo ya pasé. ¿Cómo hace esta persona? Realmente no fue comunicado que tenga cierta validez o no el carnet verde. La plataforma te permite cargar y determina si tenés carnet verde, y al hacer una vez la gestión ya estás habilitado para poder hacer compra o canje para todo el resto de los partidos del torneo. Bruno, ese proceso es una vez. Ah, muy bien. ¿Se procesa una sola vez? Sí. Ah, ya. Bruno, si podés preguntar si contra Sol en la próxima fecha se va a poder llevar a hijos menores de 5 años, dice. Y eso nos tiene que determinar el protocolo. Que nos comuniquen ahora si hay algún cambio con el aumento del aforo, si existe algún cambio o flexibilización en la restricción, ahí lo vamos a comunicar. Por el momento estamos a la espera y nos regimos por los mismos protocolos de los partidos anteriores. Perfecto. Bueno, yo creo que están todas las preguntas. Muchísimas gracias por atendernos y reitero esto, estamos con el móvil en vivo, ahí lo vemos a Gerardo, vamos a volver con él. Lo interesante, lo importante es que vemos que la gente está respetando la distancia, el distanciamiento, y están todos con tapabocas, eso es muy importante. Federico, también para todos, la apertura del estadio el domingo, ¿a qué hora va a ser, Andrés? Los horarios de apertura de portones se van a comunicar durante la semana. Pero ¿cuál es la tendencia? El partido arranca a las 6 de la tarde. Sí. La tendencia sería 3 horas antes. Pero para darte una información oficial necesitaríamos primero las reuniones de seguridad entre todos los organismos y la operativa interna, y para poder dar la comunicación oficial del horario de apertura. Perfecto. Muchísimas gracias, muy amable por atendernos. Éxito, excelente trabajo. Muchas gracias a ustedes por el espacio y muy buenas tardes. Adiós. Andrés Torres, gerente de socios del Club Cerro Porteño. A ver, retornamos con Gerardo Prioridad, por favor. Largas filas. Gerardo, te escuchamos y te estamos viendo también a través de ABC TV. Sí, señor, perfecto. Para recordar el precio de las entradas hasta el día jueves. Preferencia VIP, 120.000 guaraníes. Preferencia benefactor, 120.000 guaraníes. Preferencia lateral, 80.000 guaraníes. Platea altas y bajas, 40.000 guaraníes. Graderías norte y novena, 20.000 guaraníes. 30.000 guaraníes para el sector de visitantes. Y a partir del viernes, un incremento tendrán las entradas. Preferencia VIP, 160.000 guaraníes. Preferencia benefactor, 160.000 guaraníes. Preferencia lateral, 120.000 guaraníes. Plateas altas y bajas, 60.000 guaraníes. Graderías norte y novena, 30.000 guaraníes. Y se mantiene el precio de 30.000 guaraníes para los visitantes. Bruno, audiencia. Si te parece, seguimos brevemente aquí con Seguimos, prioridad. ¿Sí? Vamos, Gerardo. Permiso. Señor, la expectativa que tiene para el Superclásico. Y la expectativa era que vamos a ganar 2-0, sí o sí. 2-0. Sí, 2-0. ¿Qué te pareció la actuación del equipo anoche, principalmente el portero brasilero Fernández? No, y la figura, estamos contentos con él que sigue en el club. ¿Cuántas entradas para adquirir vos? En tu caso, ¿tenés el carnet del hincha seguro? Sí, ¿Tenés las dosis completas? Sí, tengo todos los... Una entrada nomás, para mí nomás. Okay. ¿A qué sector? Área norte. Perfecto. Gracias. Seguimos aquí con varios jóvenes que se encuentran. Joven, un segundito. La expectativa que tenés con relación al Superclásico del domingo. Creería que sería una expectativa alta, ya que se volvería la gente al estadio en un Superclásico. Esperamos el 50% del aforo del público. Ganando Cerro Porteño, ¿crees que Guaraní puede tener algún tropiezo y pueden coronarse campeón? ¿Crees personalmente si no se puede dar? Y eso esperamos, pero siempre hay que pensar por uno mismo y no por el contrario. El eterno rival. ¿Buena
fraguar la fiesta o no? Y esperemos que no, esperemos que ganemos un 2-0, estaría bien. Bueno, ¿y qué sector vas a adquirir? Plata alta. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bien, así teníamos el sentir de los aficionados cerristas que continúan aquí en una cola importante, tratando de acercarse a las boleterías para adquirir sus entradas para el Superclásico, la fecha 14 del torneo clausura el domingo 18 horas, Olla Monumental, Bruno. Sí, señor, totalmente. A ver, vemos una señora es la que hace con un guardia, ¿verdad? Que vayan pasando, que no se aglomeren dentro mismo de la oficina, ¿verdad? ¿Eso cómo se maneja, Gerardo? Fíjate ahí en la entrada principal. Sí, a ver, no, pero aquí un aficionado me dice que... ¿Qué me decías? Gol de Jam va a haber en el Clásico, ya sea tiro libre o un penal. 3-0 gana Cerro Porteño. ¿Estás seguro que se puede dar esa situación? Sí, señor. Con la actuación del portero brasileño. Así mismo. Un gol de penal o de tiro libre de Jam. Te pongo la firma. Cerramos. ¿Qué localidad se quiere? Gradería. Perfecto, gracias. Cerramos, Gerardo, con ABC TV. Continuamos contigo en radio en segundos nada más. Muchísimas gracias, Gerardo. Cerramos con ABC TV y continuamos en ABC Cardinal. Ya se viene el servicio informativo a través de ABC TV en todos los canales. 11:55. Edgar, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de Claro tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 25 gigas a solo 100.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora. Llamando al 021-417-8000. Light Holanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruté, compartí Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Muy bien, a ver, Gerardo, continuamos con vos, por favor. Con gusto, señor, para seguir dialogando aquí con los cerristas que están tratando de adquirir sus entradas. Señor, permiso, sí. Para el C Cardinal, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué localidad vas a adquirir? En Gradería Norte. 22.000 personas pueden estar. ¿Sabías eso que subió la capacidad del Ministerio de la Orden? Me parece bien porque ayer luego en la victoria de Cerro se suma más gente así a la campaña para salir campeón. El ánimo del cerrista está por... Claro, al cielo, ¿sabes? Al cielo, sí. Hoy, ahora, para mí, hoy Guaraní y Cerro son los únicos candidatos para el campeonato. La actuación del portero brasileño, ¿qué te parece? Excelente, hay que renovar hay que comprarle nomás ya. Hay que comprarle. Sí, claro, excelente arquero. Nadie es mejor que ahora mismo en Paraguay es superar. Suponte que la directiva de Cerro salga a una captación de dinero para comprar su pase. ¿Pones vos algún dinero? Sí, claro que sí, hay que apoyar. Tenemos que apoyar y que... Para mí que Carrizo lo que creo que en diciembre su termina ahí. Ya no, para mí que no quiere más jugar. No, ayer su pésimo partido, no actuó nada. Y después el resto del plantel hay que dejarlo. Completo, sí, excelente. Súper bien, ojalá que siga así. Y Alan Benito también arrancó súper bien. Perfecto, gracias, joven. Tranquilo. Bien, seguimos aquí para dialogar con los jóvenes cerristas y con este señor. Ya hablé. Señor, un segundito, por favor. Sí. ABC Cardinal. Bueno, este momento de Cerro Porteño, se viene el Superclásico. Y bueno, la verdad que estamos muy confiados. Cerro cada día mejora más y solamente falta goles. Yo creo que en estas últimas fechas los goles llegan. Principalmente ese partido contra Olimpia, 8-0. Siente indudablemente que pueden ser campeones, más allá que Guaraní. Yo creo que sí, porque Cerro va mejorando. Paulatinamente, aún muchos jugadores quedan así por cuestiones de lesiones, transferencias, quedan relegados. Igual Cerro no siente eso. La última fecha se puede definir contra Guaraní, ¿eh? Sí, a mí me gustaría que se defina en esta última fecha. Que se dé así. Sí. ¿Qué localidad va a ser querido? Él quiere entrar en norte, porque ahí se siente más. Perfecto. Él es mi hijo. El fervor, sí, aquí está su hijo. Presente como siempre, tratando de venir con mi papá cada vez que juega Cerro y tratar de alentar siempre. Perfecto, muchas gracias. Bien, Bruno, así estábamos con los aficionados cerristas
que están por adquirir aquí sus entradas. Repito, esta fue la constante en toda la mañana aquí sobre Avenida Quinta, la cola interesantísima de los aficionados cerristas tratando de adquirir sus entradas para el superclásico del día domingo. Bueno, Gerardo, muy amable. Volvemos en un instante. Hasta luego, señor. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, borocoya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral. Hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Upisa es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdo de calidad internacional en tu mesa con Upisa. Upisa, calidad para el mundo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunícate al 021-495-950. Necesitas conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Cara a Cara. Delivery 0984-955858. Territorio Asadero. Seguinos en Instagram y Facebook. Territorio Asadero. Bueno, vamos a los goles de Cerro. El público de Cerro está esperando y analizamos lo de Cerro. Me gustaría hablar con la gente de Guaraní. ¿Cómo cayó esto en Guaraní? Ahora se viene una gran fecha. ¿Qué campeonato tenemos, Dani, Federico, Ariel? 5 fechas quedan. El sábado juega Guaraní frente a Sportivo Luqueño en Dos Bocas y Cerro el Superclásico a las 18. Teóricamente hablando, Guaraní tendría que ganarle a River. Perdón, a Luqueño. A Luqueño el sábado en Dos Bocas. Teóricamente hablando. Sí. Pero Luqueño se juega una carta bravísima. Luqueño está por el tema del descenso, así que... Y hay que decir que la última vez que Guaraní jugó local no ganó. No. Empató contra Nacional. Empató con Nacional. Y el que Nacional es el que juega con River, porque ahí está también el tema del acumulativo, lo de Olimpia y Nacional. Y River después visita a Guaraní. Sí. En unas fechas posteriores. Y hay que decir que las particularidades. Vos sabés que a Cerro no le ha ido bien en la nueva olla. O sea, Cerro dividió campaña. Ganó 2, empató 2. Los partidos que perdió contra Luqueño y Nacional. Pero sí, en teoría parece así, como también en teoría esta era una fecha donde los dos tenían un riesgo, y la fecha anterior era Cerro el que supuestamente la tenía más fácil, contra River, y Guaraní con la visita siempre incómoda a Itagua. Pero creo que por fin nos hemos acostumbrado, por lo menos gracias a las últimas 2 fechas, de que los dos cumplen. El lunes anterior con lo de Guaraní en Itagua, Cerro ante River. Esta fecha con Guaraní ante Olimpia, Cerro ante Guaireña, y ahora con lo especial que es un clásico, y nuevamente el orden cronológico de el puntero jugando primero
y después Cerro Porteño el domingo en la Nueva Olla, con un ambientazo seguramente con más de 22.000 personas. Carrascal se mueve justamente tocando la sobrecostado izquierdo con Aquino. Sobrecostado izquierdo. Ataca el Ciclón Rivas que sube. Marca el pase Rivas. El centro pelota que va. Morales, gol. ¡Gol! La Pantera. Intentó, sufrió, Robert Morales toca y se convierte en oro, toca y se convierte en gol, es el Midas del gol, señores. Robert La Pantera Morales, centro espectacular de Rivas, tras el pase marcado por Claudio Aquino, centro, salta Robert Morales, la sonrisa azulgrana, la sonrisa del pueblo reflejada en el Chico Morales. Denle minutos, denle juegos, Robert Morales es un tremendo goleador. La mitad más uno lo festeja el equipo del pueblo. Va a pelear mano a mano hasta el final. Atajante Guaraní, Cerro 1, Guaireña 0. Daniel, 40 segundos, Qué retorno de inversión al primer cambio de Chiqui Arce con el ingreso de la Pantera Morales. La famosa discusión del doble 9, ¿no? De jugar más profundo. Se sabía que Carrizo no había rendido en el primer tiempo. Y recae en Aquino aún más la conducción. Pausa necesaria para que pique Rivas, luego la sesión para que el zurdo meta un muy buen centro y después sí, Morales con los ojos bien abiertos, con el arco del Nacho entre ceja y ceja para cabecear, imposible para el golero de Guaireña, y en el primer toque, antes de que se cumpla el minuto de juego, Cerro Porteño consiguiendo la ventaja para administrar todo el segundo tiempo. Federico Arias. Y qué momento para adquirir la ventaja, ¿no? En el arranque nada más. Qué momento para Morales, su primera pelota. Habíamos marcado en el entretiempo que Rivas fue bien, que atajó alternativa a lo que uno pensaba que iba a ser un monopolio a la derecha de salida de Cerro Porteño. Le marca muy bien el pase a Claudio Aquino. El centro perfecto, a la carrera con comba, y ahí está Morales casi sobre el segundo palo para ganarle por una cabeza a David Mendoza, poner esa pelota con fuerza hacia el poste izquierdo, sin reacción por la velocidad de la jugada, por la potencia para Ignacio Dona, y Cerro Porteño arranca muy bien la segunda etapa. El primero de Cerro Porteño. A los 40 segundos de esta segunda etapa, un golazo de Tienda Multimarcas. Con Tienda Multimarcas Pisafuerte. Es el gol 160 del torneo Clausura 2021. Cuarto en la competencia de Robert Morales. Suma 13 goles en liga. Todos para Cerro Porteño. Aquino sobre la zona derecha. Levanta el centro, segundo en camino. Pastillo, cabezazo, gol. ¡Gol! Segundo tiempo, primero con la Pantera Morales, que entró y marcó a Alan Benítez, cabezazo profundo al palo derecho de Nacho Don, que tuvo antes una muy buena tapada, pero con Cerro no se puede. Cerro es un ciclón y va con todo, señores. Habrá campeonato hasta el final, habrá mano a mano entre Guaraní y Cerro Porteño. Lo festeja el pueblo, la mitad más uno. Cerro corazón, Cerro pasión, Cerro pueblo, Cerro Guaireña 0. Daniel
Y en la cabeza estuvo la llave del triunfo en Villarrica, lo de la Pantera, y acá el gran anticipo. Lo que había hecho Morales en el córner anterior, ahora le toca a Alan Benítez. Eso también es trabajar para no convertirse en algo previsible. Se anticipa a lo que era la salida de Nacho Don, que venía muy exaltado de la jugada anterior. El cabezazo de Alan, cuando se percata que es gol, festejo bastante emotivo en lo personal. Por eso se agarra la camiseta, agarra el escudo y empieza a besar. El hombre que viene de la vereda enfrente para un gol que tranquiliza, para no perderle pisada a Guaraní y llegar motivado al Superclásico. Federico Arias. Y que marca la persecución que se viene, que se está dando de Cerro Porteño a Guaraní, porque es la segunda vez que con el resultado a sabienda del aborigen, Cerro Porteño reacciona de esta forma. Muchas llegadas ante River 2-0, ahora lo liquida mucho más rápido, o al menos toma diferencia mucho más rápido con este 2-0, en un momento que decíamos había salido del acoso de Guaireña y estaba cerca del segundo gol. La coma, primer palo, mérito para Benítez, que cabecea con los ojos abiertos, que va a buscar esa pelota. Y lo de Don, sí, el claroscuro, de una gran tapada a un error de cálculos, y Cerro Porteño se pone 2-0 en un momento en el que estaba merodeando esa posibilidad para mantener la diferencia de 3 puntos contra Guaraní. El segundo de Cerro Porteño. A los 23 minutos de esta segunda etapa, un golazo de Tienda Multimarcas, con Tienda Multimarcas Pisa Fuerte. Es el gol 161 del torneo Clausura 2021. Primero en la competencia de Alan Benítez. Suma 6 goles en Liga. Es su primer tanto con la camiseta de Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor. Para la fiebre o cualquier tipo de dolor, Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto, o el de la patrona Recicolor. Chegusal en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla los fines de semana. No te pierdas el cerdo desmechado Chegusan, el asado en un sándwich. Delivery 0983-100-333 Cari Auto Marea Gourmet Área 3, en las redes @Chegusan_PY. De los creadores de los packs Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de maracuyá frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el maracuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar maracuyá, combinación natural. Bueno, qué estratégico lo de Robert Morales, porque de hecho siempre cuando él entra, y no solamente ahora porque marcó el gol, entra con una potencia, entra a darle otro ritmo a Cerro, y yo creo que va a terminar siendo un problema para el técnico. Si bien es cierto, aquí no subió su rendimiento, a mí Pachi sigue sin convencerme, no retomó su nivel, y justamente entró por Carrizo. O sea, yo, si es que quiero ganar el clásico, arranco con Boselli y con Robert Morales. Porque la intensidad que tiene Robert Morales ante la defensa del Olimpia, yo pensaría en ponerle a Robert Morales y a Mauro arriba. Yo creo que el partido de ayer habrá reconfirmado a Narce que Morales para el segundo tiempo. Porque, a ver, el fútbol que quiere Arce es con Pachi. El fútbol que a veces necesita Arce es con Morales. Y muchas veces una cosa está ligada a la otra. Y cierto, ayer impacta porque lo metes para el segundo tiempo y a los 40 segundos haces el gol.
y un gol que tiene sentido porque le da más peso en la ofensiva, porque uno se preguntará, si se hacía la misma jugada y el muy buen centro del Chico Rivas, no lo hubiera encontrado a Carrizo allí. Ni a Carrizo, ni a Quino, Boselli tipo la otra vez con Fernando Fernández Alfio, arrastró un par de marcas. Y vos sabés que ayer estaba, cuando preguntaba a Bruno, si había un antecedente, yo me acordé de Nani. Y hoy averigué con Benru y efectivamente Nani entra en un clásico, tiro de esquina para Cerro, entra en el tiro de esquina y hay un rebote, pum, Ya hace adentro. gol. Y hace gol sobre Arco Sur, sí. exactamente. Igual fue a los segundos de haber ingresado y tocado la primera pelota para demostrar lo de Robert, que hace un mes hablábamos que se le perdió el gol y ahora tenemos que decir que lo encontró otra vez, en un momento cumbre del campeonato con 3 goles. Realmente pero yo también comparto que seguramente quizá apele al mismo esquema del primer tiempo, Arce para el clásico, y si la cosa no se da la situación de Morales para acompañar, porque es algo que ya viene probando. La única vez que lo metió no dio resultado, y él mismo dijo, ¿se acuerdan cuando me pedían jugar con... Sí. Después volvió a la Fuente y ganaron un par de partidos importantes. Es más, en el clásico de la primera fecha, de la primera rueda, lo que fue el 3-0 de Para-Uno, la gente de Cerro va a recordar, el equipo arranca con Pachi junto a Boselli, es decir, juega con el 2-3-1 en vez del doble 9 para describir de una forma, y el partido, a ver, se rompe con el tema de la expulsión de Tito y después... Están los momentos también. No, y ahora vuelve al momento Dulce Morales. No, Me pero parece que mínimamente Arce va a plantear una duda. Ariel, para cerrar nomás. Sí. Hace Boselli el gol y allí el cambio es, sale Carrizo y mete a Robert Morales, que hace el segundo gol. ¿Te vas a acordar? O sea, Arce en ese momento dijo, yo voy a ser más profundo porque este partido no es que está para ganar, está para golear. ¿El de Para-Uno? El de la primera rueda. O sea, ¿Sí? Arrancó Carrizo y recién en el 1-0, vos en el 1-0 sabías que se podía venir la tormenta, allí lo mete a Morales. O sea, partí de la base que a Arce le gusta el esquema con Carrizo, y no es que juega mal. Vos hiciste el partido contra River, y también Robert entra por Enzo, si no me falla la memoria, promediando el segundo tiempo, y en el primer tiempo también Cerro fue un aluvión. Sí. O sea, voy nomás, yo entendería, viste que en algún momento se planteó, porque si el plan A luego no funciona, vos querés que el B ya sea A. Y en algún momento el doble 9 no funcionaba, en algún momento, pero en estos momentos yo no veo que no funcione el volumen de juego de Cerro. Y veo que hay una frescura cuando ingresa Morales. Por eso cuando Bruno planteaba lo de la Pantera junto a Boselli ya desde el vamos, yo le decía, yo creo que lo de ayer es una confirmación. ¿Qué le da Morales a Cerro Gol? En los 3 partidos marcó. Ahora que él recobró la memoria goleadora, y yo te puedo decir, marcó entrando como suplente, ¿verdad? Claro, y yo te puedo decir, mira si arrancaba contra River con la gran cantidad que Cerro generó. No, claro, pero también yo te puedo decir, bueno, en los partidos que Robert fue titular, o sea, y está bueno, está bueno. No, claro, pero lo que te quiero decir nomás es que el equipo sin Morales no es que esté jugando mal para plantear esa situación, me parece. Estamos con Troadio Duarte. Troadio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Un saludo cordial para vos y para toda tu audiencia. Bueno, ¿qué lectura de partido tenés? Yo me imagino que yo en tu lugar estaría muy caliente, en serio. Enojado, sí. Pero enojado con, no sé, conmigo mismo, con los jugadores. Bueno, vos no entras, ya terminaste tu carrera de futbolista, ¿verdad? Pero claro. La de Patito Verduna, hermano querido, estando 0-0. Tuvimos 2 ocasiones muy claras, sinceramente, y crearle ocasiones de gol a un equipo que hace años juega junto, que trabaja, que tiene una manera muy distinta ya a todos los equipos de jugar. Entonces tuvimos 2 jugadas muy claras de gol que no supimos aprovechar y lastimosamente perdimos, ¿verdad? Nos quedamos con la mano vacía. No podemos lamentarnos ya, Bruno, después, porque ya es tarde. Tenemos que pensar en lo que queda de torneo. Se vienen rivales muy difíciles. El próximo domingo tenemos un rival directo, ¿verdad? Tenemos una leve ventaja todavía sobre ellos, con puntos que
habíamos ganado en la apertura, que hicimos bien las cosas también, entonces eso nos da determinada tranquilidad, pero no podemos estar dependiendo de otros resultados, ¿verdad? Tenemos que tratar de ganar. Ayer hicimos un partidazo, porque no es fácil jugarle de igual a igual a un equipo con mucha jerarquía, con jugadores de muy buen nivel. Entonces es molesto, sinceramente, es molesto, te deja un poco tranquilo el rendimiento del equipo en general, pero perdimos, eso nos suma, solamente el buen rendimiento nos suma. Nosotros perdimos 3 puntos muy importantes acá de local y bueno, muy molesto por eso, ¿verdad? Duele perder, a nosotros no nos gusta perder, no nos gusta para nada perder, y tenemos un objetivo bien definido, ¿verdad? Por suerte tenemos una leve ventaja sobre nuestros perseguidores, sobre nuestros rivales directos, ¿verdad? Pero no podemos relajarnos. El próximo domingo tenemos que tratar de ir a puntuar, tratar de ir a ganar. Va a ser un partido muy difícil. Sol de América también es un rival que se preparó, ¿verdad? En el torneo clausura, por la necesidad también que tienen ellos. Entonces, molesto, sí, duele perder, y de esa manera, porque creo que tal vez si convertíamos, yo creo que iba a ser distinta la historia, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una manera de jugar, de defendernos bastante bien, tratar de contragolpear, y bueno, ayer tuvimos jugadas muy claras, sinceramente, y lastimosamente perdimos. Trovadio, ayer poblaste de otra manera tu medio. ¿Salinas, por ejemplo, arrancó en donde suele arrancar o le asignaste otro rol en el medio? No, nosotros desde el partido, nosotros cambiamos un poquitito la manera de jugar. Nosotros tuvimos bajas muy importantes. Creo que una de esas bajas es Jorge Mendoza, que se está recuperando de a poco, ¿verdad? Nosotros a lo largo de estos 2 años que estamos en primera división siempre teníamos una figura táctica al cual casi no cambiábamos la figura, sí, a veces los hombres, ¿verdad? Y con la inclusión de Jorge Salinas desde aquel partido contra Libertad, creo que ya mantuvimos esa figura táctica, ¿verdad? Tratamos de poblar un poquitito más el medio campo, obviamente mirando también lo que tiene el rival, ¿verdad? Nosotros sabemos que Cerro tiene una forma de jugar donde tratan de tocar mucho la pelota, esa transición de defensa-ataque, ellos tratan de hacerlo tocando el balón. Entonces nosotros sabíamos que cerrando un poquitito el circuito de juego que tenían ellos le podíamos hacer daño, ¿verdad? Porque teníamos jugadores muy rápidos por fuera, el caso de Feliciano, el caso de Jorge Núñez, ¿verdad? Y por eso cambiamos un poquitito la figura, y es más, como te dije, tenemos bajas importantes. Ahora tenemos una nueva baja en el caso de Miguel, que lastimosamente tuvo una lesión que lo va a dejar casi un mes fuera de las canchas. Dios quiera que se recupere lo más rápido posible. Y con relación a tu pregunta es por eso, ¿verdad? Porque cambiamos un poquitito la manera de jugar por el jugador que por ahí para nosotros fue muy importante a lo largo de estos 2 años que estamos en primera división. Y bueno, ayer la cuestión fue para Guarín, entonces la importancia del momento, Trovadio. Sí, era importante para nosotros sumar, ¿verdad? Sabíamos que nos enfrentamos a un rival que está peleando ahí arriba, ¿verdad? Está peleando el campeonato, por algo pelea el campeonato. Le jugamos de igual a igual y bueno, tuvimos nuestras chances, no la aprovechamos, y ellos a los 40 segundos nos hacen el gol. Eso ahí ya desequilibra un poco el partido. Seguimos peleamos hasta el final, tuvimos nuestra chance, una que nos llega Pato, dos más claras, jugadas claras de gol que tuvo Pato, el penal nuevamente que no pudimos convertir, que es algo que por ahí no le estamos encontrando la vuelta, pero vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Tenemos 5 finales, yo creo que tenemos esa pequeña ventaja con los rivales directos, pero no podemos relajarnos, tenemos que tratar de sumar, de puntuar, y bueno, vamos a tratar de llegar de la mejor manera para el compromiso contra Sol el domingo. Trovadio, muchas gracias por el tiempo. No, por favor, un abrazo cuando guste. Abrazo. Trovadio Duarte, el DT de Guaireña. Por eso cuando vos mencionabas, Ariel, el tema de haber poblado, la semana pasada le había hecho esa pregunta a Trovadio, porque es raro ver a un Guaireña que no tiene a Rosalino con Jorge Mendoza. Y aquella vez Trovadio inclusive agregó al Peta como las bajas, y vos sabés que era una especie de un híbrido, porque jugaron entre Núñez, Salinas y Marabel, quien había arrancado. Hacía 5-1, hacía 4-2, después se movían para hacer 1-1, y era y bueno, atrás Rosalino con Parra. Y ayer me parece que fue un poquito más fijo, porque sabías que Peta Brizuela iba a estar ahí por derecha. Entonces yo creo que la salida de Mendoza hace que el propio Chiqui
en la conferencia que escuchábamos haya cambiado la forma, pero siempre un equipo duro y bien atento al contragolpe. Y ayer, si no era por Jan, yo creo que contra Jan lo que se tiene que enojar Troadio por lo que fue el trámite de ese primer tiempo. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera viernes 29 show en vivo de Retro Hits, 21 horas, sorteos recargados, sábado 30 DJ Johan, 15 horas, barra libre de tragos, degustaciones, premios al mejor disfraz, de 100 a 1 millón en créditos, sorteos por asistencia y cupones acumulados. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. En Electrovan tenemos los mejores precios en acondicionadores de aire del país. Llévate un aire Haustec de 12.000 BTU en cuota de tan solo 217.000 guaraníes, con soporte de pared y 3 años de garantía. No podés quedarte sin el tuyo. Recordá que llega la temporada de intenso calor. Acércate a la sucursal más cercana o pedilo por la web electrovan.com.py. Electrovan, 14 años mejorando tu calidad de vida. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate tereré, que no te falten 2 hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Regimiento 8 desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnaciones, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Bueno, y entramos en análisis en Cerro, ¿verdad? Cerro Guaireña. El mano a mano está instalado. Faltarán 5 fechas a partir de ahora, no son 15 puntos, ¿sí? En la recta final de campeonato. Y en realidad hay que hacer 4. Porque yo tengo que en la última fecha se cruzan. Ah, claro. Entonces, repito, por eso ayer cuando se hablaba, mira que Guaraní se fue a 6. Cerro, como el tema del caballo, ¿no? Vos te colocás ahí el objetivo y es... O sea, a Cerro no le tiene que inmutar el resultado a Guaraní. Porque sí, suena fuerte cuando decís, quedó a 6, y vos jugás al día siguiente, va un feudo complicado, ahora tenés el clásico. Pero, repito, desde el lado de Cerro tiene que decir, mira que en algún momento estábamos a punto de quedarnos a 8. Tenemos autonomía, ya no dependemos de nadie. Y yo creo que desde ese lado se aplicó. Entonces, en esa proyección que hace Ariel de lo de las fechas, yo creo que es 4. 4 y si en esas 4 fechas Cerro mantiene su autonomía, entiéndase, mantener esta distancia, y aleluya si es que disminuye o iguala o supera. Pero el tema es llegar con vida, con la matemática de su lado, para la última fecha cuando vayan a la toldería. ¿Cuál es el camino de los equipos? Hay que ver el camino de Cerro y hay que ver el camino de Guaraní. 5 fechas. ¿Cuándo se aplica la simultaneidad si es que continúa esto? ¿O no es necesario simultaneidad? Para los fundamentalistas del reglamento, porque es lo que dice el reglamento. 3 últimas fechas. No, cuando haya inminencia de campeonato. Claro, entonces eso puede ser en la última, o en la penúltima, en la antepenúltima, o en la siguiente. Ahora ya no, ¿verdad? O sea, supongamos que ayer Guaireña le ganaba a Cerro. Hoy estaríamos a 6. Supongamos que Cerro empata con Olimpia y Guaraní le gana a Luqueño. Hubiera ido a 8. Entonces ya en la siguiente fecha ya tenés que aplicar la simultaneidad. O sea, no, antes era 3 últimas, 2 últimas. Yo no soy muy amigo de la simultaneidad, porque me parece que no utilizan el sentido común. Y demuestran que no se puede lo aplicar. Porque hay veces que hay torneos, tipo los últimos, donde un equipo iba... Había 5 o 6 fechas antes donde tenías que aplicar y prácticamente no se aplicaba. Estamos con el doctor David Martínez. Doctor, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal, mi querido amigo? Un gusto igualmente. Bien, Bruno, ponte a saludar, doctor médico de Guaireña. ¿Qué pasó con Miguel Paniagua? ¿Cómo está él de salud, doctor? Sí, él se encuentra ahora internado en un centro privado acá en la ciudad de Villarrica, en nuestra ciudad.
¿Continúa internado? Sí, esta mañana tenía que verle un especialista, ¿verdad? Se le practicó un estudio después de trasladarlo ahí, ¿verdad? Anoche. Y el estudio arrojó, ¿verdad? Que tenía una fisura a nivel maxilar superior, tuvo tabique nasal con pérdida de piezas dentarias también, ¿verdad? Entonces tenía que visitarle un especialista maxilofacial para ver el tratamiento a seguir, ¿verdad? Pero entonces es más grave de lo que se pensaba, doctor. Sí, el impacto fue muy fuerte, era un traumatismo, vamos a decirle, un poquito grave, ¿verdad? Y está estable, ¿verdad? No hay nada que preocuparse, pero sí tiene algunas fracturas. Fracturas, pero ¿dónde tiene la fractura exactamente? En el maxilar, bueno, es en el maxilar superior, ¿verdad? Después el hueso propio de la nariz. Son como fisuras, ¿verdad? No son fracturas expuestas ni desplazadas, por decirlo. Más bien son fisuras, ¿verdad? Y el especialista va a ver si eso va a ir para cirugía o cuál va a ser el tratamiento a seguir. ¿Fue tan duro, tan fuerte el impacto, doctor? Sí, así fue un choque frontal, ¿verdad? Con el compañero y el otro también hizo como si fuera que llevó la cabeza hacia atrás, ¿verdad? Doble impacto, mala velocidad de Paniagua, entonces fue bastante fuerte, ¿verdad? Tuvo un sangrado importante en ese momento, tuvimos que parar esa hemorragia, ¿verdad? Para poder trasladarlo, ¿verdad? ¿Cuántos dientes perdió? ¿Cómo? ¿Cuántos dientes perdió? Los dos dientes frontales del frente, de arriba. Terrible fue entonces, ¿eh? Sí, fue bastante duro. Pero por suerte está estable, ¿verdad? No hay que preocuparse, pero sí vamos a esperar que dice el especialista. En el transcurso de la mañana le estaría evaluando. Yo estoy nomás hacia el interior del departamento recorriendo con mi jefe, ¿verdad? Entonces todavía no me fui. Anoche estuve con él, pero después del mediodía estaré por ahí visitándolo otra vez. Perfecto. Ahora, ¿él tiene que someterse a una cirugía reconstructiva o no, doctor? No sería reconstructiva, no. Pero como te dije, el especialista va a ver, ¿verdad? Va a decirnos si es necesario que vaya a una cirugía. De mi punto de vista, para mí que no, ¿verdad? Más que bien reposo, esperar, ¿verdad? Que sane toda esa fisura que hay ahí, ¿verdad? Y después va a volver al fútbol, ¿verdad? Pero vamos a que dice el especialista. Y él por de pronto está estable, está consciente, de hecho no sé si llegó a perder la conciencia, estaba consciente en todo momento porque cuando lo vimos salir, él se fue caminando hasta la ambulancia con unas toallas en la zona del tabique nasal. Sí, por suerte, ¿verdad? No llegó a perder en ningún momento el conocimiento, él estaba lúcido, él mismo decía, ¿verdad? Que no se sentía mal, no estaba ni mareado inclusive. Pero sí, como te dije, era una pérdida importante de sangre, ¿verdad? Había una hemorragia bastante importante. Bueno, ojalá se recupere. ¿Y cuándo saldría el doctor? En el transcurso de la tarde, después de que el especialista le esté mirando, él ya estaría ya en su casa guardando reposo. ¿Él ya se perdería el resto del campeonato? Y no sabría decir con exactitud. Todo dependería de lo que dice el especialista, ¿verdad? En la mañana. Según él, cómo le ve, ¿verdad? De repente, si amerita algo quirúrgico, pues yo creo que va a perder más tiempo, ¿verdad? Es lo normal. Bueno, qué tema ¿no? ¿Y él qué te dijo, doctor? ¿No le vio él a su compañero? ¿No se vieron entre sí? ¿Cómo fue la jugada, te dijo él? Sí, conversando con él anoche, él me contó, ¿verdad? De que él le habló al compañero, el compañero estaba de espalda, ¿verdad? Él fue quien no le vio. Y Parra el que no le ve. Parra el que no le ve y hace el gesto técnico, ¿verdad? De más o menos peinar la pelota hacia atrás y en ese gesto, ¿verdad? Que viene de frente, le impacta él le avisa que está viniendo, pero el compañero no le escucha y impacta de frente con él. Vos sabés que yo justamente tenía esa duda, doctor, porque normalmente pues se hablan los jugadores, ¿verdad? Con una frase así, es ya o deja, o voy yo, ¿verdad? Y por eso fue muy rara la forma en la que terminan chocando, impactándose entre sí. Y sí, aparentemente
De primera, el jugador Parra se había agachado en la pelota. Después Pani dice que le grita Pani, Pani le dice, entonces, no sé, ahí él hace el gesto técnico de llevar la cabeza atrás, ¿verdad? Y impacta con el rostro de Paniagua. Sí. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. A la orden, cuando quieras. Adiós. El doctor David Martínez, médico de Guaireña. A la vuelta, Chiqui Arce, técnico de Cerro Porteño, analizando lo que fue el triunfo azulgrana, y vamos al camino de Cerro Porteño y de Guaraní. Y quiero hacer un par de preguntas con respecto al futuro del campeonato. Tema selección no hablamos todavía, a profundidad. No. Después de yo quiero que vayan las frases al aire de Barros Esqueloto, pero las frases más importantes, y vamos a hablar a la 1 de la tarde de tema selección paraguaya de fútbol. También quiero hacer un par de preguntas y debatir con los compañeros. 12:35. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras, hoy con la A de AgroShopping, una tradición de más de 23 años con los productos más frescos de la huerta a tu mesa. Acércate para disfrutar, además los talleres de cocina en vivo con reconocidos chefs, todos los martes de octubre. Vení a disfrutar con nosotros. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. Hay tradiciones que son un clásico y hay otras que son un superclásico. Se juega el último superclásico del año, un superclásico imperdible e inolvidable, porque vuelve lo que nunca debió faltar. Superclásico es el aliento de la hinchada. Participa en el Twitter de Tigo por increíbles premios para alentar a tu club. Viví toda la emoción de Cerro Porteño versus Olimpia el próximo 31 de octubre desde las 18 horas por Tigo Sports. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Solo en Petrosur. El CCPA lanza una nueva convocatoria para los cursos de inglés de noviembre. Volvemos de manera oficial y segura a las clases presenciales con la metodología interactiva de aprendizaje del CCPA. Esta convocatoria arranca el 1 de noviembre, dirigida a niños de 5 a 10 años y adolescentes de 11 a 15 años. Ingresa a las redes sociales del CCPA o escribinos al WhatsApp 021-224-831. CCPA. Los amigos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Conferencia de prensa del profesor Francisco Arce del Club Cerro Porteño. Tuvo que dar una sacudida en el entretiempo a sus dirigidos. En el primer tiempo me dio la sensación que le faltó agresividad e intensidad a su equipo. ¿Usted dio así o no? No dimos ninguna sacudida, sí algunas sugerencias de lo que teníamos que corregir, porque siempre se tiene muy corto el tiempo en el entretiempo, 3, 4, 5 minutos. Hicimos el cambio que pues a felicidad ahí de Robert, de todo el equipo, fue en la primera pelota, ya convirtió el gol. Y en el primer tiempo yo creo que por algunos momentos estuvimos imprecisos y controlamos mal los contraataques, nos salvamos de 2 contraataques tapadas por Jan y nosotros también tuvimos 1 o 2 muy claras, pero estuvimos un poco imprecisos. Yo creo que la cancha dura, ellos están acostumbrados a hacerla circular rápido y la marca fuerte también hecha por ellos en el medio con el sistema diferente que jugaron hoy hizo que haya errores en el medio en cuanto al manejo y que ellos pudieran después
acelerar muy rápido con esos dos contraataques que mencioné. ¿Qué le pareció el estado del campo de juego y si por esa razón se valora más este resultado? ¿Y cómo lo vio Alberto Espínola, hoy completando los 90 minutos luego de su lesión? Aquí siempre es muy difícil jugar por todos esos detalles y también porque Guaireña tiene un equipo pragmático que sabe a lo que juega, que hace mucho que lo hace y que ha conseguido entrar a jugar torneos internacionales de esa manera. Tanto Troadio y Víctor Hugo, que son los entrenadores del equipo, lo manejan eso a la perfección. Ahora han cambiado un poco en los últimos partidos su sistema, pero igualmente para cortar espacio, para jugar sobre el error de los rivales y lo hacen eso en gran forma. Beto, yo creo que es normal que todavía no esté a ese ritmo, al nivel que nos tiene acostumbrado, pero solamente va a volver a recuperar como lo hizo ya mejor, especialmente en el segundo tiempo, si sigue participando y ganando minutos. El ingreso de Roberto Ramírez por Carrascal, ¿fue por una decisión táctica o el colombiano sintió algo? Y aprovecho para saber su sensación después de esa extraordinaria tapada de Jan en el primer tiempo. Ese tipo de jugadas casi siempre terminan en gol. Sí, esa primera pelota realmente que ellos cruzaron y terminan rematando, él estuvo muy concentrado, siguió el movimiento de la pelota y por eso tapó. En realidad él está en gran forma, está haciendo grandes tapadas ya hace un buen tiempo. Y el cambio de Roberto fue porque necesitábamos a alguien con otras características. Roberto es más de quite, más de fuerza, es más aguerrido y creo que hizo muy bien su tarea porque imaginábamos que ellos, si el partido seguía así, iban a recurrir a las pelotas largas y también Roberto en eso es bastante útil porque es fuerte y tiene un muy buen juego aéreo. ¿Qué nos puede comentar acerca de la dupla Beto-Alan por derecha? ¿Cree que se puede complementar con el tiempo? Sí, yo creo que Alan lo hizo muy bien, o sea, viene jugando muy bien después del segundo, tercer partido, normal porque falta de costumbre, otros movimientos, otra forma un poco del circuito de juego que tenía capaz que en sus otros equipos. Pero ya hace varios encuentros que mantiene su ritmo, su nivel, es muy completo físicamente y también es muy agresivo del medio para adelante. Puede jugar tranquilamente tanto con Beto o con Enzo como lo han hecho, como para poder tener una dupla muy fuerte por ese sector, por el lado derecho. Son 3 juegos manteniendo el arco en cero. Consultarle sobre ese logro del equipo y además sobre cómo está Alan Rodríguez de cara al clásico. No, Alan Rodríguez no creo que llegue, son 2 semanas de reposo al principio, pasó solo la primera, yo creo que no creo que llegue para jugar el clásico, ¿no? Y hoy comentamos justamente el tema del arco en cero. Primero que tenemos un gran portero, o sea, en el club tenemos grandes porteros, siempre que han jugado todos han sido vital la participación de todos, Popi en su tiempo, Miguel Martínez en su tiempo y ahora Gian teniendo esta seguidilla de partidos, pero no es solamente por esa función específica de los porteros. Hemos mejorado en nuestra agresividad, en nuestro recorrido de volver después de un ataque nuestro, no poder volver a represionar a los adversarios en la parte defensiva de ellos después de un ataque nuestro. Creo que esas cuestiones recuperadas han dado una mano muy importante para que se mantenga en eso, se haya mantenido en esos 3 partidos el arco en cero. ¿Cómo califica a Jan Fernández y su actuación de esta noche? Es un gran arquero, muy rápido, muy intuitivo, muy participativo, muy atento a la jugada y tiene la vista muy rápida, reacciona muy rápido. Estamos muy contentos con él también contento con su compañero, con el equipo, está haciendo una gran tarea. ¿El equipo tuvo ciertos huecos en defensa principalmente en el primer tiempo? Hubo 2 contraataques, así como ya dije, que esperado porque ellos juegan así, pero es un riesgo que nosotros tenemos que asumir porque somos nosotros que estamos atrás buscando el título, peleando atrás de Guaraní y esas cosas pueden pasar, pero también le recuerdo a él que en los últimos 10 minutos defendimos todas las pelotas
sacamos todas las pelotas, que nos cerramos muy bien y que puede servir también para él esa estadística de que van 3 partidos que no nos convierten, que hicimos 2 goles muy buenos, que creamos chance en el primer tiempo. O sea, me parece que el equipo actualmente por eso está peleando el título, tiene más cuestiones positivas, evidente que tiene también algunas cuestiones que seguir mejorando, como pasa en cualquier equipo del mundo. Reducto complicado en el que se hace difícil ganar. ¿Qué le deja tranquilo de cara al clásico y cómo ve lo que queda del torneo en el que parece ser una lucha directa entre Cerro y Guaraní por el título de campeón? Como una final para cada partido, tanto para ellos como para nosotros. Todos los dos tenemos todavía rivales complicados, duros por jugar. Cada partido va a ser así vibrante porque los otros equipos también van a pelear otras situaciones dentro de la tabla y nosotros esperamos seguir de esta manera, no hasta el final, como mínimo hasta el último partido, dependiendo de nosotros mismos antes de la última fecha con ellos. ¿Qué fue lo mejor que hizo su equipo esta noche y qué le está faltando a Robert Morales como para arrancar desde el vamos? Porque hace 3 fechas que está marcando goles con su trabajo. ¿Está pidiendo la titularidad? No, él venía de una lesión, 3 fechas, creo, no, 2 fechas. La fecha anterior entrenó, creo que desde el jueves, y era muy complicado ponerlo de arranque de esa manera. Ahora ya completó otra semana. Vamos a revisar todo eso para ver cómo hacemos para el siguiente partido. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, lo de Cerro y su triunfo, futbolísticamente fue superior a Guavireña. O realmente tuvo fortuna de tener a un Jan inspirado de nuevo, siendo figura. Es que nunca sabremos el famoso lo que hubiera sido, porque también uno, en defensa de lo que es la proyección hipotética, puede decir, mira si entraba la de Aquino, que es la jugada 30 segundos antes de la de Verdún contra Jan, que si entraba uno está recontra seguro que no se venía ese contragolpe. Por eso marcábamos que el primer tiempo de ayer era de 2 equipos que cuando se animaron el otro le dijo estate quieto, porque 3 de las 4 situaciones fueron de contragolpe, las 2 de Guaireña y una jugada fantástica que hizo Cerro Porteño en la recta final de ese primer tiempo largo por lo de Miguel Paniagua, donde Guaireña se entusiasmó por una mala salida entre Carrascal y Pulpito y adelantaron todas las líneas y Cerro tocó de una forma magistral en esa cancha que es complicada, pero ignorar lo de Jan es imposible. O sea, pocas veces los 2 técnicos hablan de esa jugada, porque hay veces que por un poco de resignación y por otro lado de saber que es la lógica, uno se resigna que eso va a ser gol, y al no ser gol, y porque si era gol, repito, de lo que era 1-0, todito íbamos a decir la famosa frase, el cliché de lo que no convertís allá te convierten acá. Por ejemplo, contra Olimpia hay que ver el partido, ¿cómo va a ser? Yo porque te dije, vos dígate lo de Morales, yo creo que juega el equipo que arrancó ayer. No, está bien, pero independientemente de eso, yo no sé si todas las veces va a poder Jan tapar o en este caso el definidor va a fallar. Yo creo que ya porque y acá vamos al tema de que Cerro es el que necesita ganar contra Olimpia. Cerro va a salir a buscar el clásico. Sí. No tiene otra. Olimpia va para jugar en la fiesta. Sí, no, y por eso va descomprimido. No como Guaireña. Porque ayer yo creo que a Cáceres le va a entrar muchísimas dudas. Pero Olimpia tiene más definición. No. ¿Cuánto marcó en los últimos tiempos? No, digo por lo de Willy, un golazo. Sí, pero no, o sea, para lo que genera, Olimpia define muy poco. Ahora, yo lo que te decía es, contra Guaraní, Olimpia sabía que asumía ese riesgo. Pero Dani, perdón que te interrumpa. Yo no sé si va a salir la así. Lectura del partido, porque viste que Olimpia contra Guaraní salió Olimpia a proponer. Claro. Pero acá a lo mejor vamos a ver, claro, a lo mejor vamos a ver que, y tuvo ocasiones de gol cuando propuso. Sí. Acá vamos a ver que es Cerro el que va a salir a atacarle a Olimpia. No sabemos. Por eso te decía que yo no creo que Olimpia... Y porque hay que ser inteligente para plantear los partidos. Creíamos que así iba a ser contra Guaraní también, y no fue tanto así. Porque al que da un paso en falso, puede terminar pagando caro. Es que ¿sabes lo que...? Más allá de la necesidad. Ayer parecía que era así el partido de Cerro Guaireña, que había
¿Viste cuando vos llegás a 3/4 de cancha y te das cuenta que una pérdida puede ser fatal y recomenzaba otra vez? Y así fue, porque los periodos de llegada fue como estaba recordando Dani, fue mano a mano. En un minuto llegada a los arcos. Yo creo que sí, Olimpia es diferente a Guaireña, pero también creo que Cerro va a ir con el circuito de tenencia, de Pachi, de Aquino, Carrascal y Lucena. Lucena perder el despliegue, ya también Cerro es un equipo que depende mucho de los laterales. Encontró ayer la dupla Espínola Benítez, bien arriba las pocas veces que fue, me sorprendió porque nunca lo vi tan suelto en ataque. Yo pensé que Espínola iba a ser lateral derecho. O sea, claro. Alan iba a ser lateral derecho. Que Alan iba a ser lateral derecho y que Espínola iba a jugar más adelante. Pero pasó lo contrario. Yo también. Me sorprendió lo de Alan Benítez tirado por derecha como volante. Yo por eso te dije ayer que yo quería verlo a Alan de 8. Porque él tiene más movimiento de volante. Nosotros la información que teníamos el domingo es que Alan iba a ser el 8. Pero ayer como paró el equipo en la planilla, te paraba en la línea de 4 Alan y Espínola más adelantado. Y contra River, Ariel Espínola entró a jugar como casi un extremo, ¿verdad? Y la necesidad. Y bueno, por eso digo, ese último antecedente, casi Chiqui y todo entró ahí ese último antecedente se parecía que Espínola iba a ser más adelantado. Hay que ver Olimpia qué equipo pone. Si repite el doble 6 con Quintana y Richard Ortiz. Yo le dije ayer, Fede, el tema de Alan. Sí. Me parece, ese es un buen tema. Te cuidado y entra otra vez si es Ortiz o Orsusa. Claro, por eso digo. Una clara intención porque Quintana tuvo una vocación ofensiva que le venía bien al equipo, pero que también dejaba un hueco atrás muy importante, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, tiene una clara intención de qué va a querer Cáceres, que, repito, contra Guaraní, a pesar de ser inferior a su rival, dijo, no, yo quiero identidad, yo quiero ataque, yo quiero protagonismo, y se jugó por Quintana para reemplazar a Adelio. Ahora, es un clásico, porque si Olimpia manejando casi 60 minutos de los 90 del partido, le llegaron que ayer 5 o 6 veces y le hicieron 3 goles, va a decir, no, esto es Cerro, esto es clásico, de visitante. No me extrañaría Orsusa, Ortiz, en el medio, la línea de 4 ya está definida. Total, vos tenés 4, tenés Ale Silva, Mendieta, González y quien juegue con González. No sé si va a ser Recalde o el otro González, Walter. Pero o sacar a uno de esos 9 para meter a Adelio por delante de ese doble 6. Ya está, él tuvo doble amonestación. Adelio fue doble amarilla. Está Adelio. Bueno, tampoco es el tema aguar la fiesta, no, Olimpia está necesitado, claro. Olimpia está por el tema de la Libertadores, hoy está fuera de la Copa Libertadores. Yo te pregunto, Bruno, a ver, 8 menos 10, pitazo de Juliadosa, que creo que va a ser el árbitro, el amigo de Garnero, termina 0-0. ¿Quién va a salir con más bronca? No, Cerro. Sí, no le veo bueno, los depende, 500, si Guaraní gana. Ese otro elemento. No, pero yo te digo, en el Cerro Olimpia, no le veo a Olimpia saliendo, mira un poco, empatamos este partido. Repito, condiciones normales, no es que quedó 11 contra 9 y Olimpia va. El obligado es Cerro. Cerro, claro, es que ahí pues se genera la cuestión de la estrategia, de cómo plantear el partido, cómo va a jugar Chiqui ese partido. Pero no solamente de eso, sino que desde los momentos deportivos. Olimpia es un equipo en formación. O sea, Olimpia es un equipo en búsqueda de una identidad. Cerro es un equipo recontraformado, a tal punto que uno se pregunta, ¿el plan A con Pachi, con Boselli, o el plan B? Porque acá debía, los 4 goles que marcó la Pantera en este torneo, los 4 fue cuando ingresó en el segundo tiempo. Entonces, son elementos para decir. Pero debo decir formado porque la identidad se confunde a partir de algunas inestabilidades. Porque si vamos a. Vos sabés que aunque Carrascal juegue mal, Carrascal pica hoy es el doble 6. Bueno, ¿verdad? Claro, perfecto. Pero en Olimpia. Formación, ¿hace cuánto tiempo juegan el plantel de Olimpia? Juega juntos. Si vamos no por tiempo. Ahora, si vos me decís el tema de la inestabilidad. Hoy por ejemplo. La confusión de identidad. Pero a ver, hoy, Olimpia. ¿El ataque de Olimpia quién es? Y no está definido. O sea, yo ni sé, por ejemplo, si Roque va a estar disponible. Llamémosle a Johnny, por favor. Yo no creo que Roque llegue. Yo creo que va a ir otra vez con Pollo Recalde el técnico. En teoría este es el último clásico de Roque, ¿verdad? Y sí. Con la camiseta de Olimpia al menos sí. No, es algo que va a ser el último clásico. Él dijo que este es su año de retirada. No sabemos. No sabemos.
Bueno, No, pero yo te digo entonces la clásico última fue la Cerro camiseta Olimpia. del Olimpia, o no sé. Clásico sí, clásico sí. Pues tú te hablas del Clásico sí. clásico. Pero no extrañaría para nada que esté en un clásico blanco y negro el próximo año, por ejemplo. No, pero por eso yo me limito cuando Ariel me dice, no, pero en Olimpia. No, en Olimpia, a ver, la saga central sí, que Antolín con Saúl. Acabamos de hablar de lo del doble 6. A mí no me sorprendería que, por ejemplo, diga, oye, vamos a jugar triple 6 y saco a un delantero. Porque, repito, no es solamente la necesidad. Muchas veces, la necesidad te la marca la tabla. Pero acá también hay un momento deportivo. ¿Salva el semestre Olimpia ganando el clásico? No. Le hago a la fiesta, pero salvar O sea, salvar el... ayer Willy nos tiró una frase donde decía no clasificar la Copa Libertadores es un fracaso para el Olimpia. Yo creo que ese es el tema, ¿verdad? Yo creo que este semestre la salvó Con los jugadores que tiene, llegando sí. a cuartos en la Libertadores. Pero después Pero ya está en el muy, torneo local ya está muy lejos eso, Dani. No, pues yo digo. Sí. Aparte cómo se dio dio el global 9-1, fue algo... No salvó. Mira, Bueno, yo no estoy de acuerdo con Chani. Yo lo que creo es que... No, pero semestre yo lo que creo 6 que meses, ¿verdad? Si Roque quiere jugar, va a jugar. Esté en el estado que esté. Usted está hablando del último clásico. Antes de Willy, este plantel consiguió, en medio de que no le paga la dirigencia, ¿verdad? Porque también no hay que poner a jugar a Olimpia como... Pero en medio de una dirigencia que no paga, este plantel consiguió algo que con los otros técnicos no había. Y es, por ejemplo, el tema de las cargas semanales. Olimpia ayer hizo un recreativo y hoy tuvo día libre. Hoy Olimpia no practica. Olimpia vuelve a recibir el entrenamiento mañana. Algo que no pasaba de la época de Mauro Caballero como técnico, el tema del día libre a la semana. Entonces te das cuenta que las sensaciones al menos están bien y te das cuenta quiénes están en el tema de las decisiones, ¿verdad? No es un detalle menor que hoy tiene día libre Olimpia, que es algo que buscaba mucho este plantel en otros momentos, y por ahí yo digo que condescendiente aquella vez que Roque prácticamente dirigió el equipo con Julio, me parece que si él se pone, entra. Más Por allá eso. de las condiciones que entre, que después tenga una lesión, pero... Acá me creo que es candidato. dice alguien ganando la Copa Paraguay juega la Sudamericana Olimpia, pero yo no creo que el hincha del Olimpia esté satisfecho con ir a la Sudamericana. No, como si el objetivo de Olimpia es entrar en la Libertadores. Y por eso, Sigue siendo, claro, por eso. Claro. No, pero me parece nomás que la gente está haciendo el diseño de cómo puede salvar Olimpia No, el pero año. de hecho, Bruno, si no gana la Sudamericana Olimpia, igual está acumulativo. Si no entra a la Libertadores, entra a la Sudamericana. Claro, Sí, entra sin igual. ganar Sí, ganar la Copa Por Paraguay. eso lo que pasa, Bruno, es que es todo muy inmediato, todo muy cortoplacista y todo tan instantáneo, comida rápida. Porque si vos me decís entre ganar una Copa Paraguay y meterte entre los 8 de América, pero eso es un semestre, claro, lo que pasa es que eso fue allá por julio y después vino lo de Flamengo, pero en materia de dinero, en materia de es todo, pero sí, si gana la Capaz Copa, no si golea, gana, Dani, lo que por eso yo te hablé de clasificar a cuartos. El impacto es como que queda en el tiempo y fue todo mal. Pero si fue por la gran pero de diferencia este y la semestre, cachetada que hubo. este semestre la única alegría fue la tanda de penales contra Inter, cuando se cortó la señal y todo eso. Repito, lo que pasa es que un semestre parece un año parece un lustro, ¿no? Llámale X. Pero por eso arrancaba diciendo, aunque gane la Copa, en ese momento sí van a decir campeón, otra vez salimos. Lo que pasó el año pasado. El año pasado todo era, no, debe haber ya una limpieza, debe terminar esto. Se ganó la 45 y Gorosito era Gorotito, la Piponeta. Se sabe cómo termina todo. Entonces, Para ustedes, Cerro va a poner el mismo equipo. para mí Después sí. de lo que hizo Robert Morales. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que yo también estoy hacia esa teoría. ¿Verdad? Para más el tema que él es picador y lo de Antolín y compañía, va a ser una invitación para el cuerpo técnico de Cerro volver a apostar a su característica de picador. Federico. Velocista. Yo creo que arranca con Carrizo. ¿Por qué? Carrizo aquí no vi porque va a buscar un circuito que por ahí no salió con Guaireña, pero puede salir con Olimpia. Va a creer todavía en ese circuito. Y creo que si vuelve a poner a Morales de entrada, te queda sin un gran recambio. Me van a decir, ¿cómo que? Pero si es bueno, tiene que arrancar, sí. Pero hay cosas que manejan los técnicos. Yo creo que te queda sin un recambio clase A. Si lo metes a Morales desde el arranque y viene demostrando últimamente. Como aquel debut donde marca su primer gol
con Arce cuando le dijeron entrar a la cancha en la recta final y había debutado en un clásico y con un gol. Me parece que por allí explicaría un poco por qué arranca Carrizo. Creo que se mantienen Espínola y Alan y aparece Aquino más tirado sobre el sector izquierdo, o a lo mejor, no, yo creo que Aquino a la izquierda por el tema de Otálvaro y Ale Silva. Carrizo pues menos perseguidor, Aquino de repente te puede perseguir hasta la posición de lateral izquierdo. El no irse a la Copa Libertadores va a ser un fracaso al cierre del año para el Olimpia. Totalmente, Bruno. Yo considero que sí, totalmente hace fracaso. Un club como el Olimpia no se puede permitir quedar fuera de un campeonato tan prestigioso donde prácticamente cada año está participando y cada vez que participa también entra para ganarlo. Pero tenemos todavía chance. Esto aún quedan 15 puntos en jugar. El que está delante nuestro nos lleva 3 puntos de ventaja, tenemos un partido que está ya directo con ella, así que queda aún muchos puntos por jugar y obviamente nosotros vamos a estar peleando para entrar en la Copa Libertadores. Ese es el gran objetivo del plantel, del cuerpo técnico. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Bristol aprovecha una cuota de regalo en celulares. Sí, como escuchaste, te regalamos una cuota en cada celular que compres. Escucha esta super oferta. Celular Samsung Galaxy M12, precio normal 18 cuotas de 220.000 guaraníes. Ahora solo 17 cuotas de 139.000. Contáctanos al WhatsApp 0991 670 000 llamando al 519 4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas. Matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Bueno, a ver, el tema de los partidos que le restan a los clubes. A los dos, al puntero y escolta. Guaraní en Dos Bocas versus Luqueño en esta fecha, la 14ª. A Cerro Olimpia en La Olla. Siguiente partido, Defensores del Chaco para Guaraní versus Libertad. Cerro Porteño, Sol de América en La Olla. Fecha 16 en Dos Bocas. Guaraní River va de visitante al Arsenio Rico. Cerro ante Nacional. Está jodido. Se está jodido, che. Para Cerro, ¿verdad? Sí, no, para Esa Cerro. fecha sí, pues el enfoque... Esto es después de las eliminatorias. Después, fecha 17. Parque del Guairá. Va Guaraní ante Guaireña y en La Olla Cerro ante 12 de octubre. Esa fecha es más para Guaraní. A mi modo de ver. No, más difícil es para Guaraní. Y sí, para Guaraní te digo. Sí, pero vos diste es más para... claro, se entendió como que es más favorable. Claro. No. Más complicada la fecha para Guaraní. Sí, no coincidimos. La cancha, Cerro juega en La Olla ante los de octubre. Sí, no. Pero ahora nos dijimos las anteriores para quién era más difícil. No. Sí, vuelvo a comenzar otra vez. Comenzamos. Vamos, Dos Bocas, Guaraní, Luqueño. Déjame decirte, este es un partido, será. Sí. Pues Luqueño primero. Mira que el Luqueño no juega mal tampoco. De empate, pero viene invicto con Badaico. Mucho empate, pero te saca la pelota, juega bien. No, le ganó a Cerro. Tiene 19 puntos, uno de los que, si no estuviera peleando por promoción, está técnicamente tercero o cuarto en la tabla. Está haciendo una muy buena campaña. Espera, vamos un poco a hacer de acuerdo a la proyección la tabla. Ahí ya vamos a entrar en un terreno más. O vamos a entrar más en un terreno peligroso. Sí, porque bueno, vamos entonces, en Dos Bocas, Guaraní Luqueño, partido Olimpia Cerro. Acá la parada más difícil es para Cerro, sí, Cerro, sin duda. Porque es clásico. Sí. Mira, vamos apuntando por tipo palito, vamos a hacer. Una a favor de Guaraní. Sí. ¿Quién está, Wilson?
Roberto Gato Fernández, gusto saludarte. ¿Cómo estás, ídolo? Hola Bruno, ¿cómo estás? Un abrazo para vos y para todos. Te escucho muy... ¿Estás hablando por el manos libres? ¿Estás manejando tu Mercedes-Benz, Roberto? Estoy manejando, Bruno, pero todavía... No te estás haciendo una broma. Roberto. Sí, te molestamos brevemente. El tema de Jan, ya está cobrando una fuerza incontenible en Cerro, ídolo total. ¿Qué va a pasar con él? ¿Crees que Cerro tiene que hacer un sacrificio? Porque estamos hablando de más de $2 millones, que es lo que pide el San Paulo por él. 2,5, si mal no recuerdo. Yo creo, Bruno, que Cerro tiene que hacer tratar de llegar a un acuerdo con la gente de San Pablo, el dueño del pase de él, ¿verdad? Porque un jugador muy importante, lo está demostrando partido tras partido, entonces creo que Cerro tendría que hacer un esfuerzo. No digo que compre, que gaste los $2 millones, pero por lo menos tratar de llegar a un acuerdo con la gente de San Pablo y que ya quede acá en Cerro Porteño. Claro, el futbolista, el arquero manifestó que quiere quedarse. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que si el futbolista se siente a gusto, se siente con ganas de quedarse, entonces ahí sí creo que facilita un poquito más las cosas. Aparte de eso, yo tengo entendido que San Pablo está buscando otro arquero, entonces quiere decir que no lo van a llamar a él. O sea, vos tenés información que San Pablo ya está buscando otro arquero. Sí, yo tengo información. Y eso facilitaría entonces la negociación, porque si Cerro, por ejemplo, le plantea comprar el 50%, hacerle un contrato extenso, hacer en cuotas, no sé, pero la edad es muy importante, tiene 26, él hoy está de cumpleaños justamente. Sí, no, un muchacho joven. De paso te quiero decir también de que realmente lo recomendó a él para hacerlo fue mi hijo. ¿Quién? Mi hijo. Tu hijo. ¿Gatito fue el que recomendó la contratación de él? Sí, porque Chiqui lo había llamado a él preguntando por los arqueros, ¿verdad? Y él le dijo que había que Cerro estaba buscando otro arquero, ¿verdad? Y como no llegaron a acuerdo con los otros, entonces Junior le había dicho a Chiqui que había un arquero que tenía un carácter un poco fuerte, ¿verdad? Pero que era muy buen arquero y bueno, al final vino. No digo que porque por eso vino, pero Junior fue que realmente le dio ese nombre. O sea, no, es la primera vez que estamos escuchando. Mira, lo de Gatito fue él le dio el nombre, le habló de él, de Jan, y bueno, no se equivocó, no se equivocó. No, pero realmente él el año pasado en un equipo Atlético Goyanense se llama, hizo muy buena campaña, ¿verdad? Tiene muy buenas condiciones, lo está demostrando ahora. Y aparte, como vos dijiste, la edad que tiene... Roberto, puede ser, no sé si vamos a exagerar, que haya sido después de Mondragón el mejor arquero que llegó a Cerro Porteño. Yo realmente no lo he visto a Mondragón porque yo estaba jugando en el exterior, ¿verdad? Pero este muchacho sí, este muchacho en este momento yo creo que es lo mejor que está teniendo actualmente, ¿verdad? Y comparando con los otros, no, por eso te vuelvo a decir, yo no tengo propiedad para hablar de Mondragón porque no estaba en eso. Pero de lo último que vos viste, por lo menos, a ver, 10 años viste, los últimos 10 años. Sí, de los últimos 10 años para mí es lo mejor, ¿verdad? Porque como vuelvo a repetir, lo está demostrando partido tras partido. Y te pregunto más, ¿pensás que también es el mejor arquero los últimos 10 años en Cerro Porteño? ¿O eso ya es un poco más complicado? No, eso ya es más complicado, ¿verdad? Hay que darle tiempo al tiempo, ¿verdad? Pero por el momento que está pasando, sí, está muy bien, ¿verdad? Pero hay que darle más tiempo. Bueno, está muy bien. Yo creo que conoce Roberto el puesto y puede hablar con propiedad. Sí, Dani. Roberto, ¿cómo está Gatito? Vi que ya empezó a entrenar, vi que, por ejemplo, el actual arquero titular habló muy bien de él, que lo va guiando, que está haciendo más o menos lo que era Jefferson también ahí en el Botafogo, que está ahí a punto de ascender, y preguntarte si es que por lo menos podría jugar algún partido en esta recta final del Fogão.
Sí, yo creo que sí, que él va a terminar jugando. Ya está entrenando hace dos, 3 semanas que está trabajando y se está sintiendo mucho mejor, ¿verdad? Yo creo que si no el siguiente partido, yo creo que ya estará jugando y lógicamente le va a faltar porque estuvo un año sin jugar, ¿verdad? Pero y aparte la gente le tiene mucha confianza, ¿verdad? Y bueno, lo importante es que él se sienta bien. Cuando él cree que está en el momento de jugar, va a jugar. Roberto, y él, a ver, su lesión empeoró cuando jugó aquel partido con la selección. No, él ya venía arrastrando esa lesión. Él venía jugando así y él no paraba, vino acá y se infiltró y no creo que esa haya sido la causa, ¿verdad? Él ya venía arrastrando esa lesión. Yo creo que sí, igual si no jugaba ese partido con la selección, él a lo mejor jugaba un partido más por Botafogo y después paraba porque la lesión realmente era muy muy grave, era a tal punto que uno pensó que ya no iba a volver a jugar. Ah, mira vos, qué fuerte eso que contás. No, realmente pasamos, sobre todo él pasó muy mal y gracias a Dios ahora, después se hizo la cirugía, ¿verdad? Que fue muy bien y eso fue lo que le ayudó bastante y hoy día podemos decir que está bien, que tiene cuerda para el rato otra vez. ¿Y qué lesión fue lo que tuvo Roberto? Y él tuvo un problema de un cartílago de la rodilla derecha que estaba, vamos a decir, no sé, yo te digo en mi término, estaba suelto ahí, que no dejaba pasar la sangre por la rodilla, ¿no? Entonces tuvieron que hacerle una operación, tuvieron que agujerear el cartílago y ahora sí está fluyendo normalmente, ya no se le hincha más la rodilla, ya está normal, en una palabra. Roberto, éxito, gracias por atendernos como siempre, ídolo. Un abrazo grande. No, gracias, un abrazo para todos ustedes. Roberto Gato Fernández, ex arquero de la selección paraguaya y otros clubes. Quiero decir también de que el que realmente lo recomendó a él para hacerlo fue mi hijo. Ah, ¿Gatito fue el que recomendó la contratación de él? Sí, porque Chiqui lo había llamado a él preguntando por los arqueros, ¿verdad? Y él le dijo que había que Cerro estaba buscando otro arquero, ¿verdad? Y como no llegaron a acuerdo con los otros, entonces Junior le había dicho a Chiqui que había un arquero que tenía un carácter un poco fuerte, ¿verdad? Pero que era muy buen arquero y bueno, al final vino. No digo que porque por eso vino, pero Junior fue el que realmente le dio ese nombre. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ahora renovado Pickup por una Ford Ranger 2022 con la entrega inmediata. Acércate a Tapero Villa y te hacemos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte es Ford. Te esperamos en Tapero Villa. Contactos al 021-671-900. Ahora en Coarco. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Viví la fiesta de electrodomésticos de Inverfin durante todo este mes de octubre. Inverfin te espera con una fiesta de electrodomésticos. Productos de cocción en cuotas desde 39.000 guaraníes, heladeras en cuotas desde 159.000, acondicionadores de aire en cuotas desde 199.000 guaraníes. Visita tu sucursal favorita de Inverfin. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828 o llamarnos al 021-288-3000. También en redes sociales y www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Vamos a ir hasta Johnny en segundos, tema Olimpia. Hoy a las 15:30 se define la intermedia. Última fecha, señores. Twitty va a estar muy atento informando sobre Ameliano Iteño, Tacuarí Rubio Ñu, 2 de mayo San Lorenzo, ¿sí o no, Twitty? Por favor, Resistencia Independiente, hermano, se define. Vamos a estar informando.
15:30. Ameliano y Teño. ¿Cómo está Ameliano? Ameliano tiene 53 y Tacuarí tiene 54. Porque ya subieron General Caballero y Resistencia. El tercer puesto, pues, el que sube directo a la primera. Un punto de diferencia. ¿Y qué pasa? Tacuarí juega contra Rubio Ñu. Tacuarí ganando, sube. Tacuarí perdiendo a Ameliano y hasta perdiendo Tacuarí, también Tacuarí sube a primera, directo. Pero ahí hay que ver quién va a la promoción. San Lorenzo va contra 2 de Mayo. Acá me dicen que Iteño está haciendo quilombo y se enojaron los de San Lorenzo también. Sí. No entiendo, ¿qué pasó? Me parece que iba a licenciar el plantel justo hoy. ¿Eh? El plantel no cobra hace mucho. ¿Quién va a licenciar? ¿San Lorenzo o 2 de Mayo? Iteño que Iteño. Es juez contra la Vía Azulada, juez contra Meliano. Iteño le tendría que hacer fuerza a Meliano para que... Iteño licenció a su plantel, me dice la verdad. Sí, pero hay que hablar con el presidente del DT porque parece que pasaron otras cosas también. Lo cierto es que es una deuda importante. Acá me envían, va a presentar un equipo de inferiores, dice. Esportivo Iteño, nuestro colega Dani Serna informa, Esportivo Iteño presentó su plantilla oficial del partido de esta tarde con el nombre de un jugador que juega en San Lorenzo, Alan Olmedo, pero con el número de cédula de otro, Martín Martens. ¿Qué pasó? A la pucha. Y esto no es para protestar. Si es que entra a jugar, ¿verdad? No, este tema de la intermedia va a ser mortal ya. ¿Cuáles son? ¿Con quién juega Tacuarí? Tacuarí juega con Rubio Ñu. Rubio Ñu, para que vos entiendas, Federico. Sí. Ameliano, que está a un punto de Tacuarí, juega contra Iteño. Iteño no pelea nada. No, se salvó del descenso hace 2 fechas. Bueno, es más, atendé lo que te iba a decir. Iteño versus Ameliano, ¿verdad? Ameliano juega local. Tacuarí juega local también. Y juega contra Rubio Ñu. Y atendé lo que pasa con Rubio Ñu y con Iteño. En la clasificación, ¿sabe cómo están? Rubio Ñu tiene 39, Iteño tiene 39. Los dos están igualitos y ya no pelean nada. Pero con la diferencia que Iteño habría licenciado a los titulares, que es lo que queremos averiguar bien. Bueno, pues, ¿esto cómo va a tomar la gente de Tacuarí? Hay que hablar con la gente de Tacuarí también. Y el que puede ascender, o sea, ir a la promoción de San Lorenzo o ascender también. Promoción. Promoción. Tiene que perder a Meliano y ganar por 1 gol a Meliano y ganar por 2 a San Lorenzo. El que no tiene importancia es Resistencia Independiente, ¿verdad? No, Independiente también está en la mierda. Independiente también está como para ir a la promoción. Por eso los 4 partidos. Ah, por eso juegan los 4 a las 15:30. Sí. Porque el resto ya se liquidó antes. Johnny, ¿cómo te va, Móvil Personal? Buenas tardes. Bueno, ya vamos a estar con Johnny. Este va a estar caliente. Y en la primera, justamente después de aquel episodio de Sol licenciando su plantel cuando iba a enfrentar a Libertad, se puso en el reglamento que estaba prohibido licenciar al plantel de primera. Pero esto no es joda, vos sabés que se están jugando, o sea, Tacuarí o Ameliano o no sé, o San Lorenzo o Independiente. Es gravísimo, Bruno, eso de la planilla es gravísimo. ¿Lo de la planilla? Se pusieron a otro jugador para que juegue el partido, de otro equipo. Sí, mal. No. ¿Y sí? Que pusieron a otro... Yo estoy hablando del tema licenciar. Claro, pero lo que Bruno contó es terrible, peor que licenciar. Atendé, si por lo menos jugar con tus jugadores, bueno, listo. Esportivo Iteño presentó su planilla oficial, dice el colega Dani Serna, del partido de esta tarde, con el nombre de un jugador que juega en San Lorenzo. ¿Con un jugador ajeno? Alan Olmedo.
pero con el número de cédula de otro que es Martens. ¿Qué pasó? Dice. Qué raro, ¿eh? Porque Iteño pues ya se salvó del descenso. Entonces no tiene más nada que perder ni ganar. El licenció. ¿Quién está? Ariel Arrúa, ¿cómo estás? Hola Bruno, a vos, a tu audiencia y a todo el panel ahí. Bueno, presidente del Sportivo Iteño, gracias por atendernos. Acá hay una, Dani Serna, nuestro distinguido colega, levanta la planilla inclusive. Dice, Sportivo Iteño presentó su planilla oficial del partido de esta tarde con el nombre, de un jugador que juega en San Lorenzo, Alan Olmedo, pero con el número de cédula de otro, Martens. ¿Y qué pasó? Dice. Y después hablan de que se licenció a los jugadores o que están licenciados. Sí, primero te respondo lo del tema de Alan Olmedo. Ahí hubo un error de piqueo. Nosotros tenemos otro Alan Benítez, o arquero suplente. Y el error fue de piqueo nada más. Al estirar, retiró lo que era nuestro jugador. Alan Olmedo estuvo en la primera rueda jugando con nosotros y ahora está en la segunda rueda con la gente de San Lorenzo. Nada más fue un error de piqueo. Ah, pero en la planilla que presentó entonces está el jugador efectivamente que es de San Lorenzo, Pico, presidente. Y sí, eso te estoy diciendo, hubo un error de piqueo. No, entiendo el error, pero que está en la planilla. Sí. ¿Y esto es causal de protesta o si no juega el futbolista no hay problema? No, pero eso es una planilla para presentación para poder entrar en el estadio por el protocolo. Entonces ustedes no lo van a poner entonces a este jugador. No, claro que no, imposible. Pero ustedes van a jugar con inferiores, con chicos licenciados en el plantel. No, en realidad que 4 o 5 jugadores por ahí fuimos los que están licenciados y después la idea de la comisión es darle minutos a los jugadores de la casa y los jugadores que no tuvieron tantos minutos en la cancha, ¿verdad? La mayoría son jugadores de primera. Presidente, es cierto también en estos jugadores. No, es cierto que por una deuda con el plantel, parte del plantel rompió los vestuarios del club y que incluso fueron hasta su casa y creo que estaba su hija menor y amedrentaron, amenazaron. ¿Fue así o no? Así mismo. En realidad que yo ya llegué con un trato con ellos. Ustedes saben que este año fue un año muy atípico, con muchos problemas económicos y yo me acerqué a ellos, tuvimos una reunión, estamos con un mes de atraso con ellos y la idea es pagarle lo antes posible y estamos detrás de eso. Lastimosamente unos cuantos muchachos no se pudieron asimilar eso o no sé qué quisieron hacer, porque yo no estaba por mi casa y se fueron a más o menos atropellar. ¿Atropellado en tu casa y estaba tu hija menor? Sí, así mismo. Qué locura. ¿Y el vestuario rompieron también? En el vestuario hicieron unos cuantos destrozos, pero por suerte no fue a mayor. Yo creo que el respeto está sobre todas las cosas. Yo desde un principio me acerqué a ellos a hablar, a explicarles cómo está la situación. No somos el único club que estamos con esos problemas económicos y yo creo que en esta distancia hay que tener un poco de paciencia para poder llegar a un buen puerto. Presidente, pero ustedes van a tomar esto en serio hoy el partido, porque yo creo que está en juego el nombre, la credibilidad de la institución, del club. Estamos hablando nada más y nada menos que el probable ascenso o de Tacuarembó, de Ameliano o de San Lorenzo. Esto es muy delicado, presidente. Claro que sí. La gente va a estar siguiendo esto. ¿Cómo? Yo digo más. Yo tengo 3 o 4 chicos nada más los que van a estar ahí para entrar, para tener sus minutos. Pero después los demás son jugadores de primera. Yo tengo la confianza en ellos. No tengo por qué estar especulando algo. Es una decisión ya de la comisión de darle oportunidad también a esos chicos. Ahora, me pregunta alguien acá, ¿por qué le licenciaron justo ahora para la última fecha, dice? ¿Por qué le licenciamos? Sí, ¿por qué licenciaron para la última fecha? Por la situación en la cual pasamos la semana. Y ellos saben muy bien. Esto que te estaba contando Federico del ataque y compañía. Así mismo.
así mismo. Está claro. Nosotros, lo único que yo te puedo apostar, que vamos a agarrar el partido con la seriedad necesaria que se necesita para esta instancia. Presidente, sabemos que son puntos muy importantes para nosotros, para el año que viene, por las situaciones de promedio que estamos. Un 3 puntos a nosotros no va a venir muy bien. No es tanto así como, ¿sabes? Son puras especulaciones, eso te puedo decir, Bruno. Presidente, hay un comunicado del plantel, te voy a leer que acá nos envían. Dice: el plantel Deportivo Iteño comunica que en el transcurso de la semana nos comunicaron que la mayoría de los jugadores que venían jugando cada partido no podrán estar para este partido contra Ameliano por decisión de la directiva, que por ende no nos dieron explicación por tal motivo. Además, el club adeuda a los jugadores salarios y premios estipulados por la directiva, que a pesar de eso, los jugadores estaban dispuestos a jugar este partido, y decidimos sacar este comunicado para que el nombre de ningún jugador del plantel quede manchado, dice. Perfecto. Pero a la par de hacer esto también los muchachos, es una nota que no está firmada por nadie, te comento. Cualquiera puede hacer esa nota. Eso es por un lado. Y aparte de eso también, yo creo que es una falta de compañerismo también, porque varios de los jugadores que hoy van a jugar, más o menos le están manchando también a ellos como si fuera que van a ir a menos, ¿verdad? Es una falta de respeto sobre el compañero también estar lanzando esas cosas. Evidentemente que yo no digo que son ellos, porque es una nota que no está firmada, cualquiera puede hacer esa nota. Es así. Bueno, presidente, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Ok, bueno, hasta luego. Bueno, ¿qué tema este de la definición de la intermedia? ¿Y qué dice la gente de Tacuarí? Hay que buscarlo también la gente de Tacuarí, porque hoy estamos hablando de $1.100.000, subir a primera división. No, hemos copado lo que se va a jugar hoy. Vamos a estar con Johnny en segundo, por favor. $1.350.000 por allá. Así cada año es progresivo el Claro, aumento. claro, tenés razón. En este octubre rosa, Asismed lanza el movimiento de concienciación A Tiempo Hace la Diferencia, incentivando a un estilo de vida saludable con la práctica de actividades físicas acompañadas de una buena alimentación. Además, instala los controles periódicos, incluyendo el control mamográfico a partir de los 40 años. Desde Asismed te invitamos a ser parte de A Tiempo Hace la Diferencia. Seguinos en las redes sociales y entérate más. Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta este mes de octubre, aprovecha. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Estamos con Heriberto Gamarra, presidente de Independiente. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo te va? Se cortó la comunicación. Con Independiente hay otro caso también. ¿Qué pasa? Si gana Ameliano, ¿qué pasa con Independiente de Campo Grande? Claro, Independiente y San Lorenzo son los más interesados para que Iteño ponga lo mejor, porque ellos necesitan que Ameliano pierda para soñar con la promoción. Por eso está el presidente. Tacuarí, más allá que sí está, pero si Tacuarí gana su partido, ya está. Inclusive pero después está ese medio cupo, o sea, ese medio cupo, Dani, para que se entienda. Entonces van a subir General Caballero y Resistencia, ya están. Sí. El tercero sería Tacuarí. Claro. Y ese medio cupo es para jugar con sería River. O sea, River descenso, sería solo Luqueño. Claro. Y acá los que correctamente pegarían el grito al cielo son Independiente y San Lorenzo. Está el presidente Independiente. Heriberto Gamarra, presidente, ¿cómo te va? Muy bien, Bruno, todo tranquilo, gracias a Dios. Bueno, ¿qué información manejas sobre Iteño? Recién ya hablamos con el presidente, licenciado en jugadores, hay comunicado de jugadores, nos contaba el presidente que sus jugadores atropellaron su casa, hubo destrozos en el vestuario, van a poner algunos jóvenes, hubo un error en la planilla. Y la verdad que yo hace 5 minutos me enteré de eso y estoy muy sorprendido porque yo ayer tuve información de que ellos iban a prepararse con todo para este partido contra Ameliano, que si es en ese caso nos va a afectar directamente. Pero yo ayer tuve la información de que ellos iban a tratar de hacer su partido y de ganar. Lo que a nosotros nos conviene pues es que Ameliano pierda y nosotros ganemos, para tener una pequeña chance por el cuarto lugar, por el partido de la promoción, así como estaba diciendo. En este momento puede ser Luque o Sol.
O sea que Iteño tiene que tomar en serio este partido, presidente. Y suponemos que debe ser así, porque así como le dije, yo hace 5 minutos antes que me llamen ustedes me enteré también de la misma cosa, de lo que me está comentando. Ahora no tengo tiempo todavía de hablarle a nadie, ¿verdad? Voy a investigar también, pero si es así sería una falta total de respeto a la competencia misma, ¿verdad? Porque hasta ahora se está desenvolviendo muy bien el campeonato. Acá me dice si Ameliano por lo menos empata, San Lorenzo Independiente ni si ganan les alcanza, dice. Así es, está difícil la situación de... Ameliano tiene que perder entonces para que ustedes tengan posibilidad. Tiene que perder y nosotros tenemos que, si gana San Lorenzo, supongamos que pierda Ameliano, gana Independiente, gana San Lorenzo, ahí ya se discute por diferencia de goles. Y en este momento San Lorenzo está mejor posicionado un gol que nosotros. O sea, si se ocurre ese resultado que estoy diciendo, nosotros deberíamos de ganar por 2 o 3 goles de diferencia a Resistencia Total. Así está la situación, pero si Ameliano con tal de empatar ya no tiene incidencia en el resultado nuestro. De Independiente ni de San Lorenzo. Y serían 2 jugadores titulares nomás, Heriberto, que pondría Iteño. Uno de ellos abogado, Rolando, aquel defensor. Sí, ese fue el jugador, Rolando, el central. Bueno, ¿y qué tema? Jugaste 36 partidos con los titulares y el 37, porque esta intermedia fue eterna. ¿Cuántas fechas tuvo? 34. 34, bueno, 33 jugaste con los titulares y el último... Y sí, hasta vio el error en la planilla, increíble, ¿eh? Acá me están diciendo de que hay un premio jugosísimo para Rubioño. ¿Para Rubioño? Sí, que enfrenta a Tacuare. Que enfrenta a Tacuare. Y Rubioño si gana y Ameliano gana, pues entonces directo va a Ameliano. Claro, por eso. No hay el famoso incentivo. Sí. Pero yo creo que inclusive que está bien que hay incentivo por ganar, ¿verdad? Pero por perder no. De repente un premio ahí aparte por ganar le hace bueno al espectáculo, ¿verdad? Pero no sé qué pasa en Iteño, ¿verdad? Sería lamentable que presente un equipo así de esa manera. Gracias, presidente, muy amable. Dale, señor, cuando guste. Un abrazo, Heriberto Gamarra, presidente Independiente. Victoriano Ayful, ¿cómo está, profe? Bien, profe. Bien, ¿cómo está? Bien. Bueno, contanos, ¿cómo se presentan hoy contra Ameliano, profe? ¿Cómo van a jugar el partido? Bueno, hoy pensamos hacerle jugar a los chicos de la casa, ¿verdad? Tuvo problema el plantel que estaba jugando con la comisión directiva y como nosotros somos empleados del club, tenemos que venir a jugar este partido, ¿verdad? Y van a tener la oportunidad de los jugadores locales para jugar este partido. Pero, y son chicos muy jóvenes, ¿de dónde son los chicos? ¿De qué categoría son? No, son chicos que estaban practicando con nosotros, son jugadores de primera, que estaban en el plantel y ahora les va a tocar la oportunidad de jugar, ¿verdad? Estamos viniendo con algunos jugadores experimentados, ¿verdad? No con el potencial que estábamos acostumbrados a presentar, ¿verdad? Pero vamos a tener un buen equipo y va a ser un buen partido. ¿Cuántos jugadores de la base que tenías ahí, Fuchs, no van a estar hoy? Los que no van a estar. ¿Cuántos aproximadamente son los jugadores que no van a estar hoy de la base que tenías como equipo? Bueno, lo que no estaban haciendo como titulares no van a estar Ariel Martínez, Edgar Benítez, Escobar, Juan Galto, Diego Barreto, lesionado, Melgarejo lesionado y Fernando Díaz estaba lesionado, Carlos Guerreño que estaba jugando, ¿verdad? Carlos Díaz, pero nosotros estamos contando con un plantel grande, ¿verdad? Estábamos como 35, 40 jugadores que estaban practicando, ¿verdad? Y hoy alguno va a tener la oportunidad de jugar y mostrarse, por ejemplo. Bueno, está. Un abrazo, profe, muy amable.
Bueno, cuando guste, un abrazo. Gracias, profe. Victoriano Ayfush. Bueno, va a poner jóvenes, hoy En el licencia. conteo es que cuando 7-8 pelean. Sí. Así Sí. contando mal y bueno, Rolando más de la mitad. Bogado me dice, él es el experimentado, pero me dice alguien que maneja la intermedia que él no venía jugando, que no fue convocado ahora para este partido. Pero uno de los nombres conocidos. Llegó octubre con estos super descuentos, donde podés obtener hasta el 100% de exoneración en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta imperdible oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100, línea baja 021-413-1000, descargando nuestra app IDESA, redes sociales o www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión, sujeta a fracciones adheridas. No olvides pagar impuesto inmobiliario 2021. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta Arcoiris, otro golazo de Arcoiris. Más novedades en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua S.A., calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor, Quality for Life. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Exbury, en las mejores tiendas del Paraguay. Johnny, gusto saludarte, móvil personal. ¿Cómo estás? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, qué goleada ayer de River en el fútbol argentino, con presencia de Héctor David Martínez y con presencia de Robert Rojas de nuevo. Ganó River 3-0 a Argentinos Juniors, y Talleres, que estaba ganando 3-0, empató con la nueva final 3-3. Y River a punto mucho, de ser campeón. Falta mucho, pero va a ser el primer título local de Gallardo. Ah, mira. Que con todo lo que ganó nunca pudo ganar todavía un título ¿Y cuántas local. fechas quedan, Federico? Y quedan varias todavía, pero va a No, paso, ya no son muchas, Federico. No, digo con respecto a que... Muchas. Sí, porque es doble rueda. No, pero Eso termina a fin de año. ahora se jugó la 18. No, quedan ¿verdad? Y te digo, son 25 fechas, son. 7. Y bueno, no. No, son 21 puntos. Pero acordate que la otra vez cuando jugaba Talleres River, ¿verdad? El partido de la semana pasada. 4 puntos nomás había entre River y Talleres. Pero ahora, ¿sabes cuánto están? Le gana River a Talleres, le saca 7, y ahora después de los Talleres sacó 9 ya en total. 42-33. Sí, 9. 9 puntos, 3 partidos. Boca juega horrible. Boca está quinto. Y el resto peor todavía. Pero quinto está, mira, quinto, y a un punto está Colón. ¿Sabes cómo está el panorama hoy? Boca está en la liguilla de la Sudamericana. Y en la liguilla de la Sudamericana está Independiente también. Pero tiene 28 puntos. Mal. Y Lanús es el que está en la liguilla Libertadores. Porque son 3 los que van directo en la Argentina a la Libertadores. Por ahora River, Talleres y Vélez. River tiene 42, Talleres 33 y Vélez 31. Lanús está con 31, Boca con 30. Johnny. Señor. Bueno, vamos con Olimpia a fondo. Discúlpame este prefacio que te hice. ¿Se dice bien así, verdad? Sí, claro.
Claro. Además, Johnny le gusta una el introducción. fútbol argentino. Sí. Además, Johnny creo que el único fútbol que no le genera así... Pero más de ascenso, saca chispa. Y ¿Cómo está Becachese, Johnny, ahora? Becachese está en Defensa y Justicia. ¿Y quién es el que vino a Banfield? Bosboda, ¿verdad? Banfield contrató a Dabove. Dabove, sí. me confundo Bosboda con... No, Dabove, que estaba en San Lorenzo. Ayer se concretó Federico. Johnny, el que tuvo problemas con los mellizos. Y en, con Ángel y en la Oscar. segunda hay un equipo especial, Johnny, que está marcando diferencia en el ascenso. Y vos sabés que hay mucha protesta en la República Argentina, Ariel, sobre el tema del club del presidente. Hace poco, César Luis Merlo publicaba un partido donde jugaba el equipo del presidente Tapia. ¿Cuál es su un equipo? penal y no anota. El rival del equipo del presidente le hace el arquero, le hace el penal y el árbitro no sancionó. Realmente una gran polémica en el ascenso de la República Argentina. ¿Y pero cuál es el equipo del presidente Tapia? A ver, es... No tengo... cuando te acuerdes, ¿no? Uno sea, no tengo en el... Ahora mismo. Si Federico me ayuda, él sabe mucho. Espera un poco, voy a buscar si es el mismo que pienso. Independiente no es. No, Independiente es Moyano. Rivadavia. No, ese es de Mendoza. No. Vos no sabés, Ariel, el fútbol argentino. ¿Para qué piensas vos? Pero puede ser Barraca Central. Barraca Central, sí, señor. Pero Barraca Central, ¿dónde está ahora? Ese equipo siempre fue de la tercera. Mira un poco, el equipo marcha primero en el Nacional y apunta a jugar en Primera División en 2022. No, subió con todo, Federico. Es un equipo que siempre fue de la D y la C, un equipo que está en una zona muy, a ver, hace poco, camino de la Boca, camino a Avellaneda. O de Constitución, camino a Avellaneda, la avenida que va a Monte de Oca. O sea, Barraca sería el Arsenal de Sarandí, más o menos la época de Grondona. Pero con gente más pesada. Porque es un equipo del ascenso Auriazul, Barraca, pero siempre fue un equipo que nunca tuvo ni una aspiración para subir. Ahí está bien. Mira, yo no miro para eso. Mira vos. Bueno, Johnny, hablamos de Olimpia, por favor, si sos tan amable, a la vuelta de Edgar. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre, en sus 3 variedades sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Nuevas croquetas de pollo rellenas con queso. Pechugón lanza este delicioso y popular alimento entre los paraguayos, con un agregado especial, que están rellenas con queso, lo que da este producto un sabor inigualable. Vienen en prácticas cajitas de 9 unidades, unos pocos minutos en el horno o freidora y ya está Pechugón, deliciosamente natural. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guaira Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños polidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC, además juegos de baño Fiori de origen americano, con descarga silenciosa y fusión total. Encontralos en los 4 locales de Guairá Pisos Sanitarios. Visión Mujer, porque haces mucho, te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos para que puedas seguir haciendo lo que te gusta y mucho más. Entérate más ingresando a la web visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Johnny. Sí, señor. Clásico, el próximo domingo, Cancha Cerro, 550 personas del Olimpia en Petengil, en la zona baja de Petengil. 300 decía el gerente de Cerro. Pero 20%. Con la apertura del 50% crece y a mí no me extrañaría que sea más de 700 personas. No, pero es cálculo. Tiene que ser 750. Si 300 hiciste en base a 20%,
sería 150 al 10%, ahora si es 5, Sí. 750. Pero ¿cuál sería la capacidad del Petengil, Daniel? No, por eso, esa parte ya es cosa de los organizadores. No, pero esa no tiene una capacidad. Llamarle un poco a Juanma, creo que tiene una capacidad mayor inclusive. No, por eso te digo, ese ya va a ser Creo- para el Cerro Olimpia. Yo creo que van a ir 700, 800 personas van a ir ahí. Es que no, matemáticamente no hay forma de que no sea 750. Si te dicen que el 300 no fue un número No, pero random. yo le pregunté al gerente de Cerro, le dije 50% se habilita, sí, estamos esperando la nota. Y después le pregunté, ¿cuántas entradas le van a dar? Y 300 me dijo, igual, aunque... Pero después le preguntaste de vuelta, esto es antes de la oficialización, y te digo sí. Después vamos a ver el número que va a ir creciendo. La 300 fue Claro. con el 20%. Ah. Lo mismo, 300 no es el 20% de la platea, pero por esta cuestión de la organización, de distanciamiento, todo lo que quieras, entonces me parece que el número sale simple. O sea, si 20% es 300, ¿cuánto es 50%? 750. Después si vos querés decir, no, pero lo que preguntaba Johnny, pero el 50%, pues tampoco era el 20%, entonces. Acá uno se maneja de acuerdo a los números, que es lo que seguramente va a querer imponer la organización. 1800 es la entrada, o sea, la capacidad de la bandeja Petengil. Sí, viste, te dije. Y sí, pero ¿y eso que te digo? Entonces, el 20% de 1800 no, es 300. Y de Solo para 1800, canciller. verá, de 1800, verá, 1800, el 50% es 900. Sí, pero hay que dejar un Por eso. tipo pulmoncito, entonces están 700, 750, 800. Como también el 20% de 1800 era 360. Y solamente la parte baja. La parte de arriba será para la dirigencia. Para el staff. Para el staff. sí. Bueno, a ver, Johnny, ¿cómo jugaría el clásico Olimpia? Es cierto, estamos hoy martes, pero acá nos planteábamos, por ejemplo, como Olimpia, Cerro es el que está obligado a ganar, y va a depender mucho también, inclusive del partido de Guaraní, porque si Guaraní llega a ganar todavía va a ser mayor la necesidad de Cerro. Es si Roque llega o no llega. Después el tema de Pollo Recalde, Walter González. Lateral derecho. El lateral derecho. Para mí, Salazar a esta altura es candidato para arrancar de titular el clásico. ¿Quién? Víctor Salazar, el Tucu Salazar, lateral por la zona derecha. Puede ser lateral derecho, repito. Voy a utilizar ese término de que podría ser lateral derecho. Él está totalmente recuperado, ya trabaja sin el protector, jugó partido en categoría de reserva. Después el mediocampo va a retornar a Delio Zárate por Quintana, junto a Richard Ortiz. Adelante Roque va a llegar para ser titular junto a Derlis González. Y resta saber si va a jugar con un 10 como William Mendieta o un extremo como Ramón Sosa por el sector izquierdo. Bueno. Bueno, acá está, y sí es parte de lo que te dijo y el número Pero que tenía yo. Olimpia, acá me informe. dicen que Olimpia va a pedir el 50%. No. Ya está, ya para la hinchada, 550 entradas y el resto es para jugadores que no están en planilla, al llegado. Todo. En un momento te dijo eso el entrevistado. La de arriba va a ser para los dirigentes, jugadores, toda la gente del Estado Olimpia, que va a ser una cantidad más o menos similar. Pero 550, o sea hay que agregarle a las que vendieron la otra vez 250 entradas nada más. Como dice Johnny, el número en venta va a ser 550, los lugares van a ser 700. Bueno, está bien. Bueno, Twitty, ¿puede levantar todavía Federico entonces? Repetimos, Federico, 550 entradas en venta, de las cuales 300 ya se vendieron el viernes. Y el resto de las entradas son 250 de la de cortesía. ¿En total lugares para Olimpia? 700. 700 lugares. Pero 550 entradas a la venta y el resto son cortesías. Para 800 son, 800, 250 de cortesía para dirigentes, allegados, jugadores que no están en la planilla y etcétera. Bueno, a ver, ¿qué más, Johnny?
El plantel está con licencia hoy, trabajó ayer, inmediatamente después del partido contra Guaraní, su sistema utilizado por Garnero mucho tiempo, por Fernando Cubero también, jugar hoy, al día siguiente trabajar, descanso el segundo día y después retornar al tercer día. Así que Olimpia retornará recién mañana en la movilización y son horas claves para conocer el estado de Roque Santa Cruz, para mí llega, y también el caso de lateral por la zona derecha. Por el medio no hay mucha duda entre Richard con Adelio y Alejandro Silva por el sector derecho. Repito, resta saber Willy o Ramón Sosa y adelante Derlis junto a Roque Santa Cruz. Bueno, muy bien, Johnny, un abrazo muy amable. Hasta cada momento. Adiós, 13:50. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian. De Laboratorios Catedral. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Avon, calidad que une generaciones. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Comunícate al 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas pisas fuerte. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi, hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el chorizo Maxi. Donde hay Ochi, Bruno, hay fiesta. Cumplimos con todos, ¿verdad? Con todos, Bruno. Bueno, nos quedamos otra vez pendientes con el tema selección paraguaya. Pero qué cosa increíble que no podemos hablar de la selección. Demasiado tiempo ahora. El espacio lo ocupó la definición de la intermedia esta tarde tan extraña, ¿no? Ese va a Yo disfruté mucho de una transmisión cuando dio River y había tanta posibilidad y trabajaba 1, 2, 3, 4, sí. Cambiaba, gol de fulano, sube, bajan. Yo hago una pregunta, este tipo de partidos le pregunto a Twitter, ¿no se puede transmitir por Twitter nomás? ¿Se puede? ¿Se puede transmitir por Twitter nomás el partido? Por ejemplo, te va a transmitir el partido de Tacuarí o el de Ameliano. Sí. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Porque viste que la radio la mayoría no van a hacer los partidos de intermedia. De hecho, he visto que por Facebook muchos ya se forman equipo para transmitir por Facebook. ¿Por los derechos no puede? No, pero no mostrar la imagen como radio, audio. No como radio, audio. Mira, Nicolás, por ejemplo, puede debutar como relator ahí. Puede. ¿Verdad? Puede, claro. ¿Y tus conexiones cómo haces?
No, y la conexión va a ser... Esa es la parte importante. No, y con un coordinador, no con Aparte Cristian. de buen imitador, puede imitar ahí. Vamos contigo, le dice a Liz. No, él va a hacer todo, completo va a hacer. Claro, Hoy necesita una, ¿cómo se llama? Una voz comercial y un coordinador con Cristian. Le va pasando el resultado al otro partido. Es más, uno de los fuertes de... Uno campo Twitty. Uno de los fuertes es cuando hay conexión. Claro. Cuando manda a otra cancha. No, y poner la sirena, Defensor, gol, no hay gol defensores. apostal al otro partido, el de Ameliano. Y Teño. Vos sabés que 3 de los 4 partidos se van a televisar. O sea, hoy la infra es como si fuese... Nico, vos no te animás a relatar, o sea, debutar ya en Twitter, hermano. ¿En serio? Sí. ¿Te animás? ¿Y con quién vas a hacer la transmisión? Pero ¿y quién va a debutar? ¿Quién va a hacer contigo el aguante? Esto pues es como cuando... No quiero ponerle ejemplo. No, y hacer la transmisión central de Tacuarí tiene que ser, ¿verdad? Porque Tacuarí gana pues y asciende. Eso va a causar furor, ¿será? ¿En serio te digo? Y vas a debutar, Nico. El primer relator de Twitter. ¿Quién es el primer relator del Twitter? ¿En serio? De intermedia, ya que nos van a transmitir por la radio. Y buscarla para tu compisa, mío, y debutar. Wilson, Fabio Martín. No, Fabio te va a hacer el aguante. Fabio ya trae con 25 programas para la tarde. No, y Wilson, que es tu amigo... ¿Eh? No, pero Wilson está en Gerardo puede comentar. No, Wilson. ¿Eh? Gerardo, allá está Gerardo. Gerardo puede ser también, sí. Ya está el equipo. ¿Y dónde van a hacer? ¿Desde qué estudio? Podemos prever si a las 3:30 del partido. Claro, y ve, Nicolás, debutar, hermano querido, en mi cuenta yo para que vos hagas lo que vos Acá quieras. me dice ya un amigo, métale por Twitter, yo no tengo TV en la oficina. ¿Viste? No, pero en serio te estoy Y hablando, los partidos Nicolás. lo pasan por la aplicación, ¿cierto? Cristian, Me está ayúdale a diciendo. su debut, amigo. El hombre Tinder, No, en serio. nuestro amigo Tinder. ¿Y el tema de la venta? José esa nota. ¿Y el tema de la venta? No, y ahí bueno, hay ni venta, Hoy si no todavía. estamos pues vendidos. No, pero... Aparte, Edgar viene más golpeado que gato de salida, eso. Vos comercial dice, podemos encontrar un nuevo... ahora. No, podemos encontrar un nuevo talento, mira, que estamos buscando ya una tercera voz comercial. Edgar la otra vez se bajó y con Miguel, Tiene vos, José. Ahí, no, ya está. Edgar. Señores, hoy debuta, Vamos. tenemos ya 2 hasta ahora. Falta el comentarista, Nico. Gerardo el único sabe la historia de Meliano. Llamala acá a te puede Gerardo, contar llamala a Gerardo que 20 le haga el minutos. aguante, Gerardo. No, dice. Esa dupla. Y Wilson tampoco te da la mano. Fabio. Y hacer con Tinder también ya está. Vos comercial y vos relatando. Vos sabés la cantidad de gente que van a seguir hoy ese partido. En serio. En serio, al instante. Y ahí vos vas a tener Yo también te voy a escuchar. la posibilidad de, ¿cómo se llama? De seguir el otro partido. Cada vez que hay emoción ahí voy despertándome. ¿A qué Pero hora? qué raro. ¿Te 3:30 das cuenta de- que ahora vos le decíamos a tomar cerveza y ahí se notan todito? Yo no quiero decir nada porque Wilson me puede maltratar. Le iba a decir Wilson que bueno, Pero como no voy a poder yo otra cosa. Fabio, No sirve. ¿Y Fabio lo que me... Fabio? No hay plus. Mira que estamos llegándose. Nico, y tirale un plus, hermano. Roberto, ordená será que se haga la transmisión hoy, por favor, te pido. Está ordenado, dice Roberto. Bueno. Amalia. Tenemos un Valdito que habla más que todo ahí. Maluje, ¿dónde está Maluje? Ay. Bueno, transmitimos, Nico, le decimos a la gente cómo transmitir, ¿sí o no? Ya está con Chicotín, y que le deje la tanda. Vamos a escucharle en voz al Chicotín. A lo mejor descubrimos un nuevo talento, hermano querido. Edgar, Barban Remojo, hermano querido. Miguel también. Bueno, nos vamos, muchachos. ¿Qué hora comienzan? Ya directo sobre la marcha.
Claro, vamos a hacer una previa. No, pero por lo menos 10 minutos antes. Claro, Tiene que entrar por y eso, poner por ya eso. su cuenta de Twitter. Pone ahí si está todo bien, Vamos a transmitir probando. por una vez Cardinal 730. Claro. Cristian, ayudarla, Cristian. Cristian le va a ayudar, dice. Mira lo que es. Qué grande, Cristian, qué grande, Cristian. 30 años de radio le va a ayudar a todavía Nicolás. No, 30 años tenés. Bueno, Ya está tenés bien. radio, hermano. Está bien. Nos vamos, señores. Nos vamos. Gracias por la atención.